Solo el 15% de los jóvenes de Canarias tienen la oportunidad de salir de casa debido al altísimo coste de la vivienda y la precariedad laboral. Según el Consejo de la Juventud de Canarias, cada joven canario debe invertir un 103% de su sueldo para pagar un alquiler. Hablamos hoy con ellos y con un joven que tras un año buscando, por fin tiene un piso y con ello el privilegio de poder independizarse. Pero la emergencia habitacional es un problema estructural, transversal, que afecta a todo tipo de edades y hogares. ¿Están funcionando las políticas públicas? ¿Qué soluciones alternativas hay? Las debatimos con la plataforma Derecho al Techo, que ya ha llevado sus ideas y quejas a la Diputación del Común o al Parlamento Europeo. Y no es habitual que hablemos de deporte en Canarias 8, pero la retirada de Félix Hernández como presidente de la Laguna Tenerife de baloncesto, después de 21 años, es sin duda un momento histórico y social del deporte canario. Haremos repaso a una brillante trayectoria, hablando de pasado, presente y futuro en clave aurinegra. Y para futuro, el que nos presentan desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Nada menos que 8 satélites hechos por y para Canarias estarán en 2028 en el espacio vigilando, por ejemplo, la evolución de los incendios, la planificación urbana o posibles erupciones volcánicas. Es la llamada constelación Islas Canarias y la vamos a conocer hoy de la mano de uno de los científicos responsables de su desarrollo. Buenas tardes, le traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias aquí en Canarias 8. Arrancamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, arrancamos hoy hablando de una de las mayores problemáticas de la sociedad de Canarias. Dani Afonso, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, hoy ponemos rostro y cifra a uno de los mayores desafíos que afronta nuestra sociedad. Hablamos de la crisis de la vivienda y la vamos a analizar desde distintos prismas. Uno de los más importantes es el de la emancipación de los jóvenes canarios. Según el último informe del Observatorio de la Emancipación, solo el 15% de los jóvenes de Canarias ha podido independizarse. El resto sigue atrapado entre sueldos bajos, alquileres imposibles y pocas oportunidades. Pero más allá de los datos, también están las vidas. Por eso, para hablar acerca de ello, nos acompañan hoy François Moreno, del Consejo de la Juventud, que está con nosotros desde la isla de Lanzarote por videollamada. Buenas tardes, François. Hola, muy buenas tardes. Y también tenemos con nosotros aquí en plató a Juanma Ortega, que ha vivido en carne propia lo que significa pues, buscar piso en Canarias sin renunciar a su proyecto de vida. Buenas tardes, Juanma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. François, por empezar contigo, yo quería empezar preguntándote. Tenemos el dato de que solo el 15% de los jóvenes canarios ha podido emanciparse según el último observatorio. ¿Cómo se explica que una generación entera esté siendo empujada a vivir con sus padres hasta bien entrada la treintena de años? Pues esta cifra solamente ha ido en descenso desde la crisis del 2008, en la que teníamos unos registros del 24,2% de emancipación hasta llegar a este 15,4%. Una de las cifras más bajas para un primer semestre desde que hay registros prácticamente. Canarias siempre normalmente estaba a la cabeza de la emancipación debido a que los salarios eran más competitivos o había más oferta. Pero ahora mismo nuestros jóvenes se ven resignados a tener que seguir en casa de sus padres, pues ya no solamente porque esos salarios han dejado de ser tan competitivos, sino porque tenemos una sobrecualificación de nuestra juventud y aparte una oferta por parte del mercado muy escasa. Es la realidad que vivimos en Canarias. François, de hecho, ustedes desde el Consejo de la Juventud de Canarias llevan años alertando acerca de esta situación. ¿Qué radiografía hacen hoy de la emancipación juvenil en las islas? ¿Estamos quizás ante una emergencia habitacional juvenil?
Definitivamente sí. El dato del porcentaje de la juventud canaria que se emancipa ha caído un 5% solamente en un semestre. Son datos muy preocupantes, ya que nos lleva a interpretar que la situación se agrava por momentos. Además, que haya subido lo que debería ahorrar un joven de su sueldo completo de 4 años a 5,2 en tan solo 3 meses de diferencia, nos hace hacer una lectura de que va a seguir en aumento en los próximos tiempos, y no estamos hablando de a medio o largo plazo, sino estamos hablando de cuestión de meses. ¿Qué tal, François? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Desde Lanzarote. Muy Yo quería preguntarte, porque claro, llama mucho la atención ese dato, el 103% es lo que tiene que destinar de su salario un joven para conseguir un alquiler. ¿Qué alternativas reales tiene alguien que tiene que destinar más de lo que cobra, o que cobra a lo mejor 1.000 euros, lo que es el salario mínimo interprofesional, para desarrollarse en estas islas? Pues tristemente esto solamente aboca a que aquellas personas que realmente buscan de cualquier manera emanciparse lo hagan en infracondiciones. Es decir, ya hemos visto varios anuncios de infraviviendas o de incluso tiendas de campaña en azoteas, ¿no? Puede parecer muy alarmante, pero es una dura realidad que estamos viviendo. Hay gente que desafortunadamente no siempre cuenta con un apoyo familiar estructural, ¿no? Y se ve abogado a tener que emanciparse sí o sí. Y aquellos que lo hacen y que a lo mejor no disponen siquiera de ese salario mínimo interprofesional y no puede destinar ese 103% de su salario, pues lo hacen en unas condiciones pésimas. Claro, François, porque estamos hablando ahí de una supuesta hipótesis que sería que esas personas pudieran cobrar algo más de 1.000 euros, pero lo cierto es que no todos los jóvenes tienen la oportunidad de tener a lo mejor un salario completo o de una jornada laboral de 40 horas que les pueda permitir tener todos esos ingresos. Es verdad que desde las políticas públicas se establecen bonificaciones, ha habido un bono joven para el alquiler. ¿Por qué ha fallado, por ejemplo, algo que se pretendía establecer como una herramienta de ayuda? Bien, pues por algo muy simple. Aunque la administración quiere ser bastante ágil e intenta poner de su parte medidas para paliar toda esta emergencia que estamos teniendo, sigue siendo una administración pública que tiene pues unos procedimientos que no nos podemos saltar, ¿no? Y que eso lo que desemboca es en un retraso muy grande, que las ayudas no lleguen cuando se necesitan, y que muchas veces estas ayudas directamente te ponen también barreras para poder entrar en ellas, porque te piden que estés cobrando un mínimo, ¿no? Entonces, es una pescadilla un poco que se muerde la cola. Si no cobro siquiera el salario mínimo, ¿cómo voy a poder obtener este bono para poder emanciparme? Ya, o sea que en la práctica es muy difícil acceder a una ayuda de este tipo. Ante una situación tan grave como la que nos alerta, François, ese descenso o ese ascenso en realidad del 5% en los 6 últimos meses del índice de emancipación en Canarias, ¿qué propuestas plantea concretamente el Consejo de la Juventud? Bueno, pues una inversión pública para garantizar el acceso a la vivienda asequible, especialmente en alquiler, ¿no? Que no dependa de la temporalidad, sino que se atienda a situaciones socioeconómicas personales, con ayudas adaptadas a la realidad de la juventud canaria. Garantizar la representación de la juventud en esta toma de decisiones. No se puede entender que saquemos bonos jóvenes de alquiler sin siquiera escuchar cuál es la realidad de los jóvenes y cómo necesitaríamos nosotros que llegaran esos bonos, ¿no? Y, por supuesto, que haya una política relacionada con el impulso de la emancipación juvenil y el empleo joven, con objetivos claros, presupuestos específicos, y que su redacción sea también participada. Cualquier plan que llegue sin haber sido escuchada la realidad, como la que escucharemos ahora, por ejemplo, de Juan Manuel, pues serán medidas en vano. De hecho, François, te invitamos a que te quedes con nosotros para continuar en esta conversación. Vamos a preguntarle también, efectivamente, como decías, a Juanma, al que ya presentaba antes Dani. Juanma, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Quería preguntarte, bueno, tu historia es casi, podemos decir, la de un joven privilegiado, porque has tenido la casuística, después de mucho tiempo, de conseguir ya un piso. ¿Cómo ha sido todo ese periplo?
Pues la verdad que toda una travesía, podemos definirlo, porque ha sido un proceso largo, tedioso, complicado, pero bueno, tal y como dices, la verdad que hasta en el fondo me siento privilegiado, ¿no? Viendo la situación, tanto en términos laborales como en términos de vivienda, pues la verdad que es triste, pero sí me siento un privilegiado a día de hoy en las Islas Canarias, porque tengo la posibilidad, ¿no?, de tener un techo donde ahora generar ese proyecto de vida, porque al final hablamos de un problema de vivienda que repercute, por supuesto, en un problema de emancipación y, por tanto, en un problema de proyecto de vida que Claro. no se están generando esas familias que no están creciendo porque no tienen tampoco dónde hacerlo, ¿no? Un proyecto de vida que entiendo que tú tienes que planificar con tiempo, ¿no? Porque cuando uno ve cómo está el panorama, dicen, esto no es algo que puedo hacer de hoy para mañana, voy a tener que planificarlo muy bien, y en tu caso, que se resuelve casi por la situación emocional o en este caso sentimental que tienes, que puedes compartirlo con tu pareja. Por supuesto, totalmente. Es decir, si yo me viera en una situación en la que no tuviera pareja, pues no sabría si hubiera podido afrontar este paso de independizarme de casa de mis padres, porque a nivel económico pues no me lo hubiera permitido seguramente. A nivel, igual sí, pero tendríamos que ver en qué circunstancias, ¿no? En qué situación me dejaría a mí, claro, con el sueldo y con las condiciones de vida con las que estaría. Déjame que le pregunte también a François, en este caso desde Lanzarote, porque quiero saber, él como joven, es verdad que es miembro del Consejo de la Juventud de Canarias, pero estoy casi seguro de que también se ve afectado. ¿Cuál es tu situación ahora mismo? ¿Tú ya estás emancipado? Pues no, yo todavía no estoy emancipado. Acabo de terminar mis estudios superiores. Estoy dentro de ese 66% de jóvenes que tenemos en Canarias con estudios superiores, y que de hecho un 36% de ellos están sobrecualificados. Ahora mismo que voy a entrar a buscar empleo, ¿no? Lo primero que se me plantea es el poder emanciparme, o el buscar un empleo mejor fuera de mi isla, pero no me lo puedo llegar ni siquiera a plantear, porque el salir implica que tengo que buscarme un alquiler al que estoy seguro que no voy a poder acceder, porque sería mi primer empleo, porque me van a pedir pues al menos 2 avalistas, el tener 3 nóminas, así que a un corto plazo no veo posible que yo me pueda emancipar. Ese es un camino que se sabe bien, Juanma. ¿Cómo fue ese proceso durante todo este año? ¿Qué te has encontrado? Totalmente, como hablaba antes el compañero François con este tema de burocracia, ¿no? A la hora de acceder a ayudas y demás, eso también se traslada pues al ámbito de, a la hora de adquirir un alquiler, pues oye, me solicitan tantos avales, tantas nóminas, tanta justificación de que tengo solvencia. Es entendible al final que una persona tenga miedo, ¿no?, a que, bueno, va a ceder su casa, va a ceder su propiedad, pero es verdad que hay que entender, hay que analizar, ¿no?, desde qué perspectiva estamos viendo la vivienda, así como un bien de primera necesidad, como un bien de lujo, porque realmente ya no solamente es cumplir con las condiciones de decir, bueno, tengo el dinero suficiente para poder mantenerme, para poder vivir, sino que tengo que justificarlo, y además que una persona, en este caso familiar, amigo, lo que sea, pues me respalde de manera económica para poder justificarlo ante esa persona. Claro. Y además, en esa búsqueda, todos esos avales, todas esas condiciones que te piden, quizá en muchas ocasiones es para ubicarte en espacios, en casas, que a lo mejor no cumplen las condiciones de lo que tú estás buscando ni siquiera. Por supuesto, ya no hablamos solamente de cantidad, sino de calidad de vivienda disponible. Totalmente, a la hora de buscarlo, ya llegas a momentos, es verdad, que te sientes desesperado y accedes a cualquier cosa. Al final lo que necesitas es un techo, ¿no?, donde desarrollarte, donde generar ese proyecto de vida del que hablábamos antes, y al final empiezas con unas expectativas que, por supuesto, finalmente, tanto a nivel económico como a nivel de calidad de vivienda, no se acaban cumpliendo en la mayoría de las ocasiones. ¿Cuántos anuncios, cuántos pisos, cuántas visitas has podido realizar en este año? Muchísimos anuncios, menos visitas de las que me gustaría, también te digo, porque muchas de ellas, pues... La barrera ya desaparecía. Por supuesto. Además, muchas veces te comentaban que había mucha gente detrás del anuncio, ya lo habían visitado o ya lo tenían apalabrado, entonces complicaba mucho ese proceso de acceso, ¿no?, ni siquiera a una posible visita. Ya, bueno, casi es un proceso que pasa a todo el mundo, que no requiere esa condición de ser joven, pero es verdad que es una dificultad añadida. ¿Te llegó a pasar por la cabeza la posibilidad de no emanciparte? De decir, oye, pues si está así esto como está, pues me quedo como estoy. Totalmente, totalmente. Yo he tenido muchas conversaciones con mi pareja de decir, bueno, igual es que no es el momento, ¿no? Tendremos que aguantar, tendremos que mantenernos, pero el tema sería en analizar entonces cuándo sí lo puede ser. Al final es una circunstancia que te obliga a decidir sobre los proyectos que tú tengas o sobre las decisiones, y nosotros, por la grandísima suerte que tuvimos, lo encontramos, tuvimos esa posibilidad, pero sí, muchísimas parejas, seguramente muchísimas personas se habrán quedado en el camino de conseguirlo. Juanma, en tu caso, si tengo entendido bien, creo que trabajas ahora mismo actualmente en Decathlon, ¿verdad? Sí. Pero tú eres maestro.
¿Qué sensación deja haber estudiado, el hecho de haber estudiado una carrera universitaria, pero aún así no poder optar a una vivienda digna? Pues es complicado. Al final, hoy en día se entiende como que esa visión antigua, ¿no? De que cuando uno estudia una carrera universitaria ya le va a asegurar, por así decirlo, una vida tranquila, en lo que, bueno, las cosas sencillas, ¿no? Tener una casa, tener una familia, pero dista mucho la realidad de ello. Al final, para empezar, no tenemos asociado esa carrera universitaria al trabajo posterior, evidentemente. Y más allá de eso, al final luego los salarios son los que son y la realidad actual social es la que es. Entonces, ajustándonos a esta realidad que les comento, pues bueno, es lo que hay. Tratamos un poco de vivir con lo que hay y tratar de disfrutar de los pequeños momentos, ¿no? Y de ver la manera positiva todas las cosas. Juanma, ¿y o sea, qué papel ha jugado tu familia como apoyo, digamos, en todo ese proceso de búsqueda de una vivienda hasta que finalmente lo logras? Pues han sido la base, sinceramente. Yo lo comentaba mismo el otro día con mi pareja, ¿no? Que si no hubiera tenido ese apoyo de mi familia, pues seguramente no hubiera poder dado ese paso. Ya no solo a nivel económico, sino a nivel emocional, porque es un proceso largo, un proceso tedioso, complicado, que requiere de esos apoyos en muchísimos momentos. Y sobre todo en la parte financiera, ¿no? La parte económica, he tenido la gran suerte de que mis padres pues, han trabajado duro toda su vida y me han podido dar la posibilidad de apoyarme en ese sentido, en este caso con el aval. Hablábamos antes, Juanma, yo te calificaba y tú lo decías, te sentías como un privilegiado. ¿Hasta qué punto consideras que quizá no estás a lo mejor en una situación más por suerte que por justicia? Pues no sabría decirte. Es verdad que al final yo creo que la suerte, es cierto que siempre dicen eso, ¿no? De que hay que buscarla y demás, pero es verdad que hoy en día esa relación, ¿no? De trabajo, esfuerzo y recompensa, pues cada vez es más difusa, ¿no? Es más complicado que, bueno, supuestamente siempre nos han vendido que uno trabaja, estudia, se esfuerza para conseguir una serie de cosas en la vida y hoy en día cada vez se complica más y la vivienda yo creo que es un claro reflejo de este aspecto. Al final uno trabaja, se esfuerza, estudia, brillante en todos los aspectos y al final no se tiene por qué ver recompensado en este caso con esto. François, cuando escuchas a Juanma, ¿te parece que es un caso aislado o es reflejo de lo que ustedes han estado recogiendo durante este tiempo a través de sus informes? Pues mira, Juanma, decíamos que es una persona pues privilegiada, ¿no? Pero tristemente esto debería de ser lo normal, ¿no? O sea, lo normal en el sentido de que todas las personas jóvenes deberían de poder emanciparse con su primer trabajo siquiera, deberían de poder tener pues ese apoyo, si no lo tiene de su familia, pues por parte de las instituciones públicas y poder hacer realidad ese sueño, ¿no? Juanma es una de las personas que recogemos en nuestros informes, efectivamente. Él quedaría incluido dentro de ese 66% de jóvenes con estudios superiores y si solamente nos guiáramos por el empleo de esos estudios superiores que él tiene, pues desafortunadamente Juanma estaría incluido dentro de ese 7 de cada 10 jóvenes que están en desempleo o 3 de cada 4 que están en riesgo de pobreza. Yo quería preguntarles a los dos por un debate casi generacional que existe y que se ve reflejado. Hay un informe que habla de la generación que es la de ustedes, esa generación Z. Hablamos de jóvenes entre 18 y 27 años y dicen los informes que prácticamente la mitad de ellos, bueno, incluso más, el 56% de los jóvenes de entre 18 y 27 años prefiere comprar una casa no para vivirla, sino quizá para reformarla, alquilarla y tenerla como una inversión. ¿Ustedes han sentido eso en su entorno? Por ejemplo, tú, Juanma. Totalmente, totalmente. Yo he llegado a plantearme con mi padre incluso comprar una propiedad a medias, reformarla juntos y alquilarla, porque es que al final es lo que parece que hoy tiene rentabilidad, ¿no? O por lo menos lo que es posible, lo que es factible. Totalmente en el escenario que hay hoy, incluso me lo he planteado fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque parece que es hacia donde vamos o hacia donde camina esta sociedad, hacia vivir alquilados e incluso bueno, me compro esta casa, la alquilo y esos ingresos que me dan pues me permiten a mí alquilar en otra ubicación. Claro. ¿Y a ti, François, qué te parece este tipo de filosofía vital como sociedad? Bueno, pues simplemente nos aboga a que sigan estas cifras pues, subiendo desafortunadamente, pero es una triste realidad de que no hay suficiente oferta adaptada para los tiempos en los que vivimos. Al fin y al cabo, pues el mercado es así, ¿no?
si una persona tiene la oportunidad de poder comprar esta casa y ponerla posteriormente en el mercado para sacar una rentabilidad, pues va a seguir siendo así. Pero esto simplemente lo que hace es empujarnos a que los jóvenes canarios pues o tengamos que seguir en casa o tengamos incluso que salir de nuestro territorio para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Claro. Esta pregunta la lanzo a los dos y que me la responda el que quiera, porque entiendo que debe ser muy difícil reprimirse a la tentación de esas rentabilidades, que es un poco lo que estaba hablando Juanma con respecto al proyecto que pudiera tener con su padre, y es que la rentabilidad media de una inversión en vivienda al año está aportando de media un 12%, cuando un bono de inversión, un bono del Estado o un bono de rentabilidad que pueda dar un banco no supera el 3%. Entiendo que eso hace muy jugosa la idea de que si a lo mejor también los sueldos son precarios y al principio va a costar mucho conseguir un puesto donde se pueda tener un salario de un poder adquisitivo elevado, esto parece una salida relativamente sencilla, por así decirlo. Totalmente. Al final es jugar con las cartas que tenemos en la baraja. O sea, es tristísimo, como comentaba François, que esta sea la realidad, que seguramente siga generando, ¿no? Que sea la pescadilla que se muerde la cola, pero al final es con las cartas con las que nos dejan jugar, es las que tenemos y muchas veces es a lo que tenemos que agarrarnos, tristísimamente, y nos encantaría que, por supuesto, salgan adelante propuestas como las que comentaba François y que verdaderamente haya un apoyo, ¿no? por las partes de las instituciones a todos y cada uno, ya no de los jóvenes, sino de todas las personas que quieran acceder a una vivienda, y que este tipo de situaciones se frenen por completo, por supuesto. Yo le quería lanzar también una pregunta a ambos, a François y a Juanma aquí en plató. ¿Creen que estamos normalizando el hecho de que vivimos en un modelo de sociedad en la que los jóvenes solo pueden independizarse pues, si tienen ayuda familiar o debido a una herencia, por ejemplo? Sí, yo creo que es muy triste, pero es el camino hacia el que estamos yendo. Tenemos que tener en cuenta que Juanma mismo acaba de explicar cuál fue su recorrido para poder finalmente conseguir esta vivienda y no en corto plazo. Y para ello, sí o sí, tuvo que contar con el apoyo de su familia. Entonces, yo creo que distaría mucho de la realidad, es decir, que ahora mismo una persona joven se puede emancipar sin un apoyo familiar. Pero por una cosa muy sencilla, los propietarios necesitan tener una tranquilidad de que va a cobrar, y para ello pues requiere de pues, seguros de impago, de avales, y pues, una persona joven que no quiera o no pueda contar con el apoyo familiar no puede hacer nada para poder superar esta barrera, ¿no? o este requisito que le ponen para poder alquilar. ¿Me vas a permitir? Y ya para hacer compra, pues normalmente es porque, como has comentado anteriormente, ha podido obtener una herencia o dentro de esa herencia le venía una propiedad. ¿Me vas a permitir que te matice quizá esa parte de la seguridad? Porque, por ejemplo, en el caso de Juanma, no sé si se ha cumplido del todo. Tú tienes un buen entorno familiar, por lo que nos has contado, y si contabas con esos avales, aún así seguía habiendo muchas trabas, ¿no? Muchísimas trabas, puesto que ya de por sí a lo mejor la persona que quería alquilar esa propiedad, pues de por sí tenía un sueldo superior al mío, una circunstancia diferente o cualquier cosa. Al final les hablo no de un contexto súper complicado, o sea, hablamos de una pareja joven que no hace ruidos, que no hace fiestas, que trabaja, que simplemente, de hecho no pasa casi nunca, la mayor parte del día la pasa fuera trabajando o estudiando porque compagina ambas cosas. Entonces no hablamos de un contexto que vaya a ser desfavorable. Entonces al final la circunstancia que tú sientes que decanta la balanza viene a ser este tipo de cosas, de pues bueno, que esta persona cobra más o bueno, inspira más confianza. Sí, yo le quería preguntar también, en este caso a François, ¿qué consecuencias cree que tendrá esta emergencia habitacional juvenil que estamos viviendo pues, a medio plazo? No sé si tal vez que se produzca una fuga de talento, que haya una caída del índice de natalidad, que se genere pues, una frustración social todavía más extensa de la que estamos viendo hoy en día. Pues definitivamente a lo principal a medio plazo que genera la emancipación fallida en nuestro territorio va a ser una fuga del talento, claro. Más aún de, como comentaba anteriormente, que tenemos una sobrecualificación en torno al 36% de nuestra juventud.
pues está claro que allá donde encuentren, donde poder desarrollar un proyecto de vida en condiciones buenas y con una solución habitacional, pues por supuesto que muchos se van a ir tristemente, pero también no podemos olvidar de que el no poder desarrollar un proyecto de vida aún teniendo ciertos medios, porque pues, esta persona ya está trabajando, ya quiere independizarse y demás, genera también ciertas consecuencias en la salud mental de nuestra juventud, ¿no? Yo quiero lanzarles quizá un pequeño reto a los dos. Si mañana el gobierno les pide una solución imprescindible o una llave para revertir esta situación, ¿cuál sería la que dieran? Primero tú, Juan. Pues yo creo que una regulación del mercado de los alquileres. Al final, mismo dentro de este proceso, ¿no?, que ha sido larguísimo, yo viví una situación en la que nosotros pues, habíamos visto una propiedad que nos interesaba por ubicación, por precio, nos cuadraba y demás. Todo cuadrado, íbamos a verla, estábamos a punto y a pocos días de nosotros ver esta propiedad nos comenta el propietario que, bueno, que ha consultado, no sé explicarles concretamente con quién. El oráculo. Y que, no sabría acertarnos con quién consultó y le comentaba que, bueno, que el importe por el que podía alquilar esa propiedad era superior y que por tanto nos modificaba o iba a modificar ese importe hasta 200 euros más de lo que nos iba a alquilar en un primer momento. O sea, de buenas a primeras, las condiciones, sí. Lo que hoy era una cosa, mañana totalmente. Son 200 más. Hablo de un par de días a punto, nosotros estábamos a punto de visitarlo y nos comenta esto. Entonces, al final, yo creo que el mercado es el que marca, es el que parte y reparte, como quien dice, vale. ¿No? Entonces, es una regulación de este mercado, yo creo que es lo imprescindible. Vale, por un lado, entonces, poner un poco de coto a ese mercado o ponerle unas reglas para que no sea el salvajeo este. François, ¿tú qué aportarías? Pues yo creo que la creación de un parque público de vivienda asequible en alquiler para la juventud en exclusiva. Que sea el gobierno quien, bien en propiedad o bien mediante acuerdos con algunos propietarios, sea quien alquile estas viviendas a jóvenes atendiendo a la situación socioeconómica personal y darle este primer impulso, ¿no? Esta primera ayuda para poder salir de casa. Que no te requieran 5 avales o tengas que estar a expensas de cómo el mercado vaya subiendo o bajando, sino con unos precios regulados. Que a lo mejor esto no se le puede pedir al mercado, pero sí se le puede pedir a la administración. Vale, y siendo realistas y conociendo la coyuntura como la conocen ustedes dos, ¿ven posible un gran pacto regional en el que se pudieran tener en cuenta alguna de estas dos medidas? Juanma, por ejemplo. Pues no sabría decirte, la verdad que parece complicado, ¿no? Porque al final es un problema que se ve que creo que va aumentando, de hecho, no va disminuyendo, sino todo lo contrario. Y les digo, yo no sé de cifras ni sé de noticias o de cosas concretas, sino de los casos reales que he vivido yo, de personas cercanas a mí que han vivido, que sé que han podido completar ese proceso como yo durante tras una larga lucha y otras que se han quedado por el camino. Entonces, yo lo veo complicado, la verdad, por lo menos a corto plazo. Pero lo importante yo pienso que es no ponerse barreras, sino comenzar a trabajar y apostar por propuestas como propone el Consejo e intentar pues, contemplar todas las variables, ¿no? Todas las personas que están dispuestas a ayudar. ¿Y desde el Consejo, François? Pues tristemente tampoco lo vemos muy viable a un corto plazo. Necesitamos un compromiso político, una inversión valiente y una visión de futuro. La juventud canaria quiere quedarse y apostar por la emancipación juvenil es apostar por el presente y por el futuro de Canarias. Y no obstante, a los dos, ¿siguen creyendo en que merece la pena quedarse y tratar de construir una vida independiente aquí en Canarias, Juanma? Yo creo que sí, yo creo que hay que luchar por quedarse en casa. Encima tenemos una casa muy bonita como son las Islas Canarias, yo creo que son preciosas, que son un paraíso absoluto, que tienen muchísimos problemas a afrontar, sociales, medioambientales y de muchísimas índoles, pero yo creo que sí que hay que intentar, que no podemos abandonarlo, que no podemos abandonar este barco como quien dice, y que yo creo que sí que hay que reivindicar propuestas y lo que tenemos que hacer es eso, plantearlas, estudiarlas, analizarlas e intentar pues, ayudar a que toda esta situación mejore. Y François, ¿cómo lo ves tú? Totalmente. Tenemos que bregar por ello. Vivimos en nuestro territorio, no debemos de vernos empujados a abandonarlo y nosotros mismos somos los que tenemos que luchar por ello. Así que yo simplemente animo a que toda la juventud canaria se una, que realmente podemos llegar a hacer algo e incluso animo a que el resto de la sociedad canaria también apoye a la juventud canaria, pues poniendo a disposición
estas viviendas, intentando no especular con los precios y más aún intentando que los que alquilemos sea la juventud canaria y no, pues, como comentaba hace unas semanas en el Parlamento de Canarias, esta compra de vivienda por personas extranjeras. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la cosa. De momento, aquí desde Canarias 8 estamos poniendo nuestro granito de arena. Ustedes también, por supuesto, les agradecemos muchísimo que vengan para acá y que nos expliquen este tipo de situaciones juveniles, que nos den alternativas. Estamos hablando de que ya por lo menos hemos puesto dos sobre la mesa. Esa creación de un parque público de vivienda joven, otra que sería la regulación del mercado del alquiler para que haya una mayor facilidad para el acceso. Vamos a ver si con el trabajo, si con el empuje de la juventud y de las personas formadas en este sentido en Canarias somos capaces de que la cosa vaya funcionando y fluyendo un poquito mejor, aunque de momento no somos muy optimistas al respecto. Muchísimas gracias, François Moreno, desde Lanzarote, por estar con nosotros esta tarde en Canarias 8, trayéndonos todos los datos y todas las opiniones del Consejo Canario de la Juventud. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de escucharlo. Y también muchas gracias a Juanma, muchas gracias por estar con nosotros, contarnos tus experiencias personales. Te deseamos lo mejor y sobre todo que no tengas la mala suerte, porque ahora te viene todo el proceso siguiente de Total. Voy a cumplir un año en el piso, que no me suban el alquiler, que pueda seguir como estoy, que me quede como estoy, ¿no? Ni los nombres, tocamos madera porque sí. Muchísimas gracias a ustedes por visibilizarnos este problema y por aportar ese granito de arena, como comentabas antes, que tan importante es. Bueno, pues a ti por venir, Juanma. Muchísimas gracias y damos paso al siguiente tema. No vamos a dejar de hablar de vivienda y vamos ya con derecho al techo. Bueno, acabamos de escuchar cifras demoledoras al respecto del acceso a la vivienda para las personas jóvenes en Canarias, pero lo cierto es que esta problemática de la vivienda, esta urgencia habitacional, no es solamente una cuestión juvenil, es una cuestión transversal que afecta a muchas más personas. Hablamos de familias monomarentales, hablamos de trabajadores con empleo, por supuesto, hablamos de mayores con pensiones mínimas, también del derecho constitucional a una vivienda digna, que en el fondo se choca con la realidad. Nos acompaña ahora la plataforma Derecho al Techo, que plantea una mirada crítica al sistema actual y no solo eso, porque también aporta sus propias soluciones. Isabel Saavedra es una de sus portavoces. Muy buenas tardes, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico general que hacen ustedes desde Derecho al Techo de la radiografía de la vivienda en Canarias, Isabel? Nosotros hacemos la que está declarada ahora mismo por el Gobierno de Canarias, que es de absoluta emergencia habitacional. Esto significa que no existe alternativa de vivienda para las personas que están siendo desahuciadas y que están en situación de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad ya no solo afecta a los jóvenes o a los mayores o a la gente con menos ingresos, es que ya afecta de forma transversal, como has dicho, a toda la sociedad, porque los precios de alquiler están tan elevados que resulta absolutamente imposible para una familia con unos salarios medios acceder a la misma, ¿no? ¿De qué sectores estamos hablando? Cuando hablamos de esa transversalidad, ¿exactamente a qué sectores está afectando más ahora mismo esta urgencia habitacional, esta emergencia? A la clase trabajadora, como siempre, que son quienes pagan o pagamos pues todos los desmanes, en este caso, que se han venido haciendo durante muchos años. Yo recordaba, y hace 10 años, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, un poco más de 10 años, había 700 desahucios al día. Eso es imposible de empeorar porque era una situación tan terrible que evidentemente ahora mismo no nos encontramos con ella. En parte gracias a que se han hecho políticas que demuestran que sí se pueden hacer las cosas de otra manera desde las propias administraciones públicas, pero no es suficiente. Esto afecta a personas mayores,
jubiladas que se les acaban sus contratos de renta antigua porque el propietario necesita la vivienda para un familiar, afecta a jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, pero afectan a personas de todas las edades que tienen que iniciar una nueva vida, que se separan, que cambian de lugar de trabajo. Por tanto, estamos ante una situación que nos afecta a todas y a todos y que, por tanto, desde Plataforma Derecho al Techo reivindicamos que todas las administraciones públicas se pongan manos a la obra, porque deja mucho que desear todo lo que hasta ahora se ha hecho. En este programa, hace nada, estábamos hablando con jóvenes que son uno de los mayores perjudicados también por ese acceso a la vivienda. Hablábamos de infraviviendas, también hablamos de la posibilidad de compartir piso, que es una de las posibilidades a las que se están abocando muchas personas, pero es que tampoco el precio del alquiler de una habitación es asequible. Yo quiero que veas conmigo, Isabel, por ejemplo, este es de hace muy poquito tiempo, este artículo del Día, con esta cifra: alquilar un cuarto en Canarias se come el 22% del sueldo. O, por ejemplo, en la región donde más cara está una habitación, que es en Fuerteventura, ahora mismo el precio medio es de 566 euros. ¿Qué pasa? Si ya no nos podemos meter ni siquiera en un piso compartido, en una vivienda entre varias personas, ¿a dónde se va la gente, Isabel? Es tremendo. Nosotras desde la plataforma hemos tenido la experiencia hace pocos días de intentar realojar a una señora que fue desahuciada y hemos conseguido, lo único que hemos conseguido es un cuarto por 450 euros al mes, que le da derecho a estar en las zonas comunes compartiéndolo con el resto de inquilinos de ese piso. Es que es algo tan terrible, tan, además, por otro lado, absurdo, cuando sabemos que en Canarias hay tantas y tantas viviendas vacías, tantos edificios que quedaron inacabados después del estallido de la burbuja inmobiliaria, que no entendemos cómo no se toman de verdad medidas serias de una vez por todas, porque lo que no se puede hacer es, en un plan de vivienda 2020-2025, decir que hay que hacer o sacar al mercado 6.000 viviendas protegidas y que no se hayan hecho, pasados esos 5 años, ni siquiera 500 viviendas en total en Canarias. Es una tomadura de pelo. Entonces, estamos reivindicando que, primero, se tienen que suspender los desahucios sin alternativa habitacional para las personas vulnerables. En segundo lugar, se tienen que limitar los alquileres. Esto no puede seguir así. El mercado no se regula solo. No se regula solo, y lo que no se puede hacer es aprobar medidas que solo favorecen a los propietarios y en ningún caso a los inquilinos. Isabel, otra de las discrepancias que tienen ustedes con el gobierno es el número de viviendas que se encuentran ahora mismo vacías. El Ejecutivo da una cifra, potencialmente rehabilitables, pero ustedes hablan de muchas más. ¿Qué datos manejan y cuál es la diferencia exacta que puede haber? Las cifras que nosotros manejamos vienen del propio Gobierno de Canarias de hace 5, 6, 7 años y son 211.000 viviendas vacías. Esto puede haber cambiado y mucho, porque evidentemente han pasado años y no se ha hecho un diagnóstico efectivo, ¿no?, de cuántas hay en el mercado. Pero sabemos, y no hay más que caminar por las calles de nuestras ciudades, que hay muchísimas casas cerradas, tapiadas, edificios inacabados que podrían ser utilizados para las familias canarias. Y esto, unido al incremento del alquiler vacacional, turístico, etc., lo que hace es que realmente el mercado cada vez es más pequeño para las personas que quieren acceder a una vivienda habitual. Y esto no se regula solo, ya lo he dicho, esto hay que regularlo y hay que poner límites, ¿no? Buenas tardes, Isabel. Precisamente hablando de ese parque de viviendas vacías, yo le quería preguntar, ¿qué debería hacerse con ese parque de viviendas vacías? ¿Cuáles son los siguientes pasos que habría que dar? ¿Se debería, que es viable quizás llevar a cabo una política activa de rehabilitación para su uso social o de alquiler asequible? ¿O qué se debería hacer en este sentido? Es cierto que las respuestas a este tipo de dudas no son fáciles. Quien diga que tiene la solución está mintiendo, porque estamos hablando de lo que se denomina la vivienda es un problema maldito para la literatura científica. No es fácil de resolver, pero sí hay medidas que se pueden tomar. Y esas medidas pasan, pues desde luego, por obligar a la propiedad, sobre todo cuando hablamos de grandes tenedores, que no pensemos cuando hablamos de esto en el particular, que tiene una casa, un piso pequeño, cerrado
cerrado porque no puede ponerlo en rehabilitación. Estamos hablando de grandes tenedores, empresas, fondos buitre, de incluso la Sareb, que es el conocido como Banco Malo, porque se rescató con más de 50.000 millones de euros de todos los españoles, y por tanto obligar a esas empresas, a esos fondos buitres, a esa Sareb, a ponerlo en el mercado. ¿Cómo? Pues simplemente, si no lo hacen, se les sanciona. Si no lo hacen, se les hace una oferta de compra por parte de la administración pública, en este caso el Gobierno de Canarias es el competente para ello, y si no quiere vender, pues se obliga a través de una serie de mecanismos legales que existen a que esa propiedad efectivamente pase a ser pública. Pero es cierto que todo esto lo venimos diciendo hace muchísimos años, y de lo único que escuchamos hablar a la administración, en este caso competente, es de la RIC, de una serie de medidas que no creemos que favorezcan, como digo, a las familias vulnerables, sino a los grandes propietarios. Así que sí, hay que sacar todo eso al mercado inmobiliario de alquiler, porque aquí no estamos hablando de compraventa, porque estas personas menos todavía podrían acceder a una hipoteca o a una compra, y son medidas que, repito, creemos que es sentarse en una mesa y valorarlas, algo que no se ha hecho, ¿no? Isabel, recientemente ustedes desde la plataforma Derecho al Techo se han reunido con la diputada del Común. ¿Qué conclusiones o compromisos extrajeron de ese encuentro? ¿Hay margen real de presión institucional o simplemente este tipo de encuentros se queda en buenas palabras, por así decirlo? Confiamos en que eso llegue a algún sitio. De hecho, la diputada lo expuso en el Parlamento de Canarias. Lo que es cierto es que quien tiene que legislar es quien tiene que legislar, ¿no? Nosotros lo que le veníamos a decir a ella es que se están incumpliendo las leyes, porque realmente no se puede desahuciar a una familia vulnerable sin alternativa de vivienda, y eso está ocurriendo todos los días en Canarias. Gracias a las plataformas como la nuestra, muchas veces, y sobre todo a la prensa, gracias a ustedes sobre todo a los periodistas, conseguimos paralizar esos desahucios, pero hay veces que no llegamos a tiempo y que familias vulnerables con menores de edad se quedan en la calle y no hay alternativa para ellos. Se les manda a hostales, se les intenta pues introducir en determinadas viviendas pues tuteladas que no tienen nada que ver con el perfil de familias de las que estamos hablando. Por tanto, nosotros lo que le dijimos a la diputada del Común es que se pueden poner en marcha una serie de protocolos, por ejemplo, hablando con letrados de la Administración de Justicia y jueces de Canarias, para que desde que aparezca un desahucio en un juzgado se paralice todo a la espera del informe social de vulnerabilidad, a ver esa familia en qué situación está. Y, por supuesto, hasta que no haya una alternativa de vivienda, esas personas no se pueden quedar en la calle. Es verdad que luego nos encontramos con que hay particulares, propietarios de viviendas, que ellos también quieren recuperar su vivienda en algunos casos. Repito, no son los más. La mayoría de las veces estamos hablando de grandes tenedores, y en esos casos, desde luego, debe prevalecer el derecho a la vivienda de la familia vulnerable, y todo eso es lo que le transmitimos a la diputada del Común. Isabel, hace unos minutos, como te decíamos antes, hacíamos una breve conversación aquí también con jóvenes al respecto de sus posibilidades para acceder a la vivienda, y debatíamos en torno a una situación que casi se puede acercar más a una filosofía de sociedad. Le dábamos el dato, más del 12% de media es la plusvalía que se puede obtener a través de la inversión en la vivienda y en el alquiler durante un año, cuando un fondo de inversión, un bono a lo mejor estatal, solamente está proporcionando un 3%. Ante esa situación, con un bien de primera necesidad dentro de nuestra sociedad, ¿cómo podemos luchar? Esa es la clave. La vivienda en España es ahora mismo un activo financiero que da muchísima rentabilidad, y por eso vienen los fondos extranjeros a comprar esas viviendas, porque de ellas pueden extraer pues una rentabilidad mucho mayor que efectivamente la de cualquier fondo, ¿no? Y esto, lo único que se puede hacer ante este problema es un parque público de vivienda, es decir, que no dependamos del mercado privado. Ese parque público de vivienda hoy por hoy no existe. Se está intentando pues hacer a través de estos pequeños edificios de viviendas que se van construyendo, pero que ninguna se termina por ahora, y vamos muy mal y muy tarde. Ese es el gran problema, efectivamente, que es un activo financiero la vivienda ahora mismo y no un derecho.
Isabel, ustedes como plataforma acudieron también al Parlamento Europeo, a Bruselas, para trasladar esta problemática en el mes de mayo. ¿Cómo se ve esto fuera de España? ¿Cómo se ve esto en Europa? Se ve con mucha preocupación porque, aunque es verdad que las competencias no son del Parlamento Europeo, sino que son de los gobiernos, de los parlamentos de cada país, sí se dan cuenta que esto puede afectar a Europa, porque cuando se empiezan a ver el aeropuerto de Barajas, como pasó hace unos días, lleno de personas sin techo que no tienen dónde estar, pues eso empieza a preocuparles. Y entonces fuimos varias plataformas de toda España y expusimos cuáles eran nuestras conclusiones y se lo tomaron muy en serio, y ahora mismo hay una comisión, de hecho, especial para valorar el tema de la vivienda y, ya digo, y quizás tomar medidas pues que estén dentro de sus competencias. Isabel, en esas comisiones en las que ustedes participaron, me consta que también intervenían muchas plataformas, también partidos políticos de muchos otros países que conforman la Comunidad Europea. ¿Cómo es el panorama en el resto de países? ¿Esto es una situación exclusivamente de España y más acuciada en Canarias, o también se está dando en el resto de países miembros? Se da menos, pero también se está dando en otros países miembros. Por eso digo que ya es un tema que abarca mucho más allá de lo que es solo España, pero es verdad que España es la más golpeada porque además aquí pues también se afecta el tema del turismo, eso es evidente. Y por otro lado, es verdad que en otras ciudades europeas se han hecho las cosas de otra manera, hay un mercado protegido de vivienda pública protegida pues muchísimo mayores que lo que hay en España, y entonces, en definitiva, yo me dio la impresión de que hay... Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Isabel momentáneamente, hablando de la problemática de la vivienda, y nos estaba haciendo una radiografía muy concreta de también cómo es la visión en Europa. No sé si ya la tenemos de nuevo. Isabel, ¿sigues por ahí? Sí. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, nos decías al respecto de la situación en Europa. Yo, para terminar, te quiero hacer una última pregunta, porque ya nos has dado varias alternativas, soluciones, cómo se plantean las posibilidades que Derecho al Techo ve al respecto de toda esta emergencia habitacional. ¿Qué papel puede jugar la ciudadanía organizada, como ustedes, a través de las asociaciones, haciendo presión? ¿Estamos a tiempo de reconducir el modelo? Es la pregunta más directa que te hago. Es muy importante que la sociedad esté organizada. Este es el problema probablemente más acuciante, y para las próximas elecciones, hablando así en plata, a la hora del voto va a tener muchísima importancia. De hecho, en Europa hablamos de que si ahora apareciera un partido que se denominara viviendista y que lo único que llevara en su programa es la creación de vivienda pública protegida para todos, ganaría las elecciones. Quiero decir, estamos hablando de un tema muy, muy importante, y si la sociedad no es capaz de organizarse para reclamar este derecho que está siendo tan vulnerado, va a ser complicado que podamos resolver la situación. Ahora bien, nosotras tenemos también la experiencia de que organizadas conseguimos cosas, y por tanto lanzar una esperanza en el sentido de que, sobre todo, las personas que están viéndose en una situación desagradable y vayan a ser desahuciadas se pongan en contacto con nosotras. Siempre van a tener el asesoramiento jurídico gratuito, por supuesto, van a tener un acompañamiento que no les vamos a dejar nunca solas, y la mayoría de las veces vamos a conseguir que permanezcan en sus viviendas hasta encontrar una solución. Bueno, pues con esa reflexión y también esa invitación a la esperanza, que era la misma que nos hacían nuestros invitados anteriores, los jóvenes, al respecto de seguir luchando y seguir tratando de progresar y de llamar la atención en torno a esta emergencia habitacional, nos quedamos. Despedimos ya a Isabel Saavedra. Muchísimas gracias, abogada, portavoz de Derecho al Techo. Gracias por su trabajo, por su compromiso y por su presencia esta tarde con nosotros en Canarias 8. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer un alto en el camino muy corto y volvemos con muchos más temas. Ojo, porque conoceremos dos constelaciones canarias diferentes. Por un lado, la de los satélites del IAC, del Instituto Astrofísico de Canarias, que van a vigilar nuestros cielos, y la de las estrellas deportivas, que ha dirigido Félix Hernández como presidente e impulsor del Club Baloncesto Canarias, hasta la élite del baloncesto nacional,
hasta la élite de la Liga ACB. Eso en unos minutos, volvemos enseguida en Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, ya estamos de vuelta después de la publicidad. En este tramo de programa nos acompaña un hombre que ha sido durante más de 2 décadas el timón y el motor silencioso de uno de los 2 grandes proyectos del baloncesto español en Canarias. Es de hecho uno de los promotores principales de la llamada Edad de Oro del baloncesto canario en los últimos años. Félix Hernández, el presidente del Club Baloncesto Canarias, ahora La Laguna Tenerife, anunciaba que pone punto final a su etapa al frente del club. 21 años después, deja una institución que ayudó a construir desde cenizas, con títulos internacionales, solvencia institucional y una afición entregada. Hoy toca hacer balance y revisar el camino y mirar el futuro aurinegro a los ojos junto a él. Muy buenas tardes, Félix Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Queríamos invitarte a que vinieras aquí a hablar de tu trayectoria, a hablar de algo que trasciende mucho más de lo deportivo. Hablamos también de la repercusión que tiene social el deporte y que tiene para la ciudad de La Laguna en concreto y para los aficionados que de toda Canarias estoy seguro que siguen el Club Baloncesto Canarias, porque han pasado ya más de 2 décadas desde que asumiste la presidencia del club. ¿Qué recuerdas de aquel Canarias al que llegaste en 2004? Pues llegamos cuando ascendimos a la 4ª división en Don Benito. Y bueno, estábamos colaborando siempre un grupo de gente, de amigos al club, pero a partir de ese ascenso fue cuando me invitaron a participar ya dentro formalmente y me acuerdo de eso, que éramos un equipo que había ascendido a la 4ª división, o sea, que como ha cambiado la historia, como ha evolucionado todo, con gente, la mayor parte de los chicos eran de la isla y muy amateur todo, y con muchas deudas que había en ese momento en el club, por eso entré yo también como tesorero, luego se hizo un plan de viabilidad durante 5 años hasta que lo dejamos a 0 y ahí cuando yo en Les Plata cuando cogí la presidencia. Decía yo en la entradilla del programa que era prácticamente cogerlo desde una ceniza, porque el club había pasado un periodo muy oscuro después de aquella época dorada de los 80, finales de los 80, principios de los 90. ¿Qué te convence para dar ese paso, para meterte en lo que a priori y por seguir con el tono aurinegro podría ser como una especie de avispero? En principio era la pasión desde la grada y bueno, y esa locura de meterte dentro de una directiva de un club que seguías desde que eras muy pequeñito. Entonces, bueno, una ilusión tremenda. Después cuando estás dentro ya te das cuenta lo complejo, lo difícil que era. Pero sí es cierto que en ese momento el presidente era Roberto Marrero y tenía un equipo directivo de gente que estaba implicada, todo el mundo colaboraba buscando empresas y bueno, ya creo que se fue creciendo año tras año a nivel institucional, a nivel económico y bueno, al principio te digo sin muchas previsiones de grandes cosas y después a medida que iba pasando el tiempo pues te ibas dando cuenta que había muchas posibilidades de crecimiento. Compartías responsabilidades con personas que todavía siguen dentro del Canarias. Hablamos de Santiago Cacho, de Anieno Cabrera. ¿Qué papel jugaron esas alianzas para que se pudiera asentar esos cimientos? Al final es un tema de confianza y de ir sufriendo juntos y solventando problemas juntos. Creo que cuando solventas problemas juntos y siempre con una visión positiva de futuro, pues eso fue lo que nos empezó a unir más y a hacer un grupo compacto que cuando Roberto dio el paso al lado, pues entonces no dudamos en seguir liderando el proyecto y teniendo un focus claro que era seguir creciendo para llegar a la ACB, ¿no? Nos lo impusimos en su momento, nos llamaban locos inicialmente,
pero al final, mira, con el paso del tiempo, es cierto que sabíamos cuál era nuestro objetivo, pero nunca impusimos una fecha para llegar a ese objetivo. Claro. Creo que ese fue el secreto inicial, no tener prisa, sino cuando se dieron las circunstancias y así fueron. No se precipitaron, pero sin embargo, en menos de 10 años, hablamos de prácticamente 8, 9 temporadas, el equipo llega ya en 2012, consigue ese ascenso, lo hace sin la plaza deportiva que le adquirió el Lucentum, al Lucentum en 2013. ¿Cómo se gestiona un salto tan grande después de haber venido de tan abajo y llegar a la primera división? El proceso ese de crecimiento pues, nos ayudó a entender cómo funcionaba todo y qué es lo que había que hacer para poder llegar a ese objetivo. Cuando en la cancha conseguimos el ascenso, después de una brillante temporada, que teníamos un equipo muy bueno en Les Oro, creo que perdimos 4 partidos, 5 partidos en toda la temporada. Cuando conseguimos el ascenso en la cancha sabíamos que era muy difícil conseguir en los despachos, porque los despachos, la burocracia no era el problema era el tema económico. Nos pedían, exigían más de 5 millones de euros, aparte del presupuesto que tenías que generar para competir en ACB. Como no pudimos hacerlo, a pesar de ofrecerle muchas alternativas a las ACB, incluso algunas de las alternativas pues con cantidades de dinero que sabíamos que iban a llegar, que estaban pinoradas y demás, pero bueno, así toda la ACB no nos escuchó. Bueno, sí nos escuchó, pero no digo que no. Y entonces pues, hice una rueda de prensa para presentar la renuncia al ascenso y en ese momento surgió la posibilidad de comprar la plaza de Alicante, que estaba en concurso de acreedores, y se gestó todo así en semanas, ¿no? Mientras decíamos que no al ascenso por la vía ordinaria, pues después ascendimos ese mismo año que nos habíamos ganado el ascenso en la cancha, pues ascendimos por vía administrativa comprando una plaza de Alicante. Serían momentos de gran tensión, entiendo, porque después de todo ese trabajo, verse casi prácticamente a la orilla y decir, ahora no llego, ahora no tengo dinero, ¿cómo lo viviste en lo personal? Eso en lo personal fue muy duro para todo el equipo de trabajo que estábamos allí, porque llevabas 9 años trabajando para conseguir ese objetivo. Encima todos los años creciendo, mejorando, nunca con déficit y demás, pero cuando te ves esa imposición e imposibilidad por tema económico, pero una frustración personal. Pero es cierto que nos rodeamos de un grupo muy potente de gente, sobre todo liderados también por los políticos que lideraban las instituciones en ese momento, Fernando Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna y Carlos Alonso en el Cabildo, junto con Eusebio Mejía, que también nos ayudaba, que ahora está como director general en el club. Pues bueno, pues ese fue un proceso para comprar esa plaza y tener un presupuesto decente para intentar competir y no descender el primer año. Y después todo eso se unió que a los 12 meses pues tuvimos que convertirnos en sociedad anónima deportiva por imperativo legal y teníamos que buscar 2 millones de euros aparte de lo que ya habíamos buscado para el ascenso y aparte del presupuesto ordinario, ¿no? O sea, fue todo muy complejo, fueron 13 meses de una exigencia brutal, donde yo creo que ahí se nos escapó de haber tomado nota y haber escrito un libro. Pero lo digo en serio, porque yo creo que hubo muchos procesos y muchas Claro. que le puede servir a otras personas en otros ámbitos como experiencia, ¿no? Pero bueno, fue un proceso muy enriquecedor, muy duro, que costó muchísimo, pero con el esfuerzo y el trabajo de todos pues lo conseguimos. Buenas tardes, señor Hernández. Precisamente hablando de ese esfuerzo económico que tuvieron que hacer en esos años, la verdad es que pocos clubes han conseguido consolidarse en la ACB pues sin grandes presupuestos. Y le quería preguntar, ¿cuál fue la fórmula para lograr esa estabilidad, digamos, pues duradera que vino después? Venimos con la experiencia de darle estabilidad al proyecto. Nosotros sí tenemos claro, Santiago Cacho, Aneno y yo, que los proyectos para que funcionen, sean creíbles, tenemos que darle estabilidad. Y la estabilidad empieza por lo más mediático, que es lo deportivo. Pues tuvimos un entrenador, Alejandro Martínez, 12 años consecutivos. Como ahora tenemos a Chus Vidorreta con 9 años. Yo estos días decía a compañeros de ustedes que en 21 años de presidencia yo tan solo he tenido 4 entrenadores. Pero 2 de ellos fueron en el año que Chus se fue a Valencia, que empezamos con Markovic y a los 6 partidos es el único entrenador que hemos echado, porque no por resultados deportivos, porque íbamos bien. Pero no había feeling, sabíamos que iba a haber problemas en el futuro con él y en la plantilla, y entonces trajimos a alguien contrastado que era Fotis Casicaris, ¿no? Entonces ese fue el único año así de 2 entrenadores por lo que fue. Pero
hemos creído y seguimos creyendo en darle estabilidad al proyecto deportivo, y la estabilidad empieza en el entrenador y después en una plantilla que también sea reconocible para los aficionados locales y de fuera. O sea, que la gente se sepa de memoria, como hacía 30 años que sabíamos de memoria los rosters de todos los equipos, porque apenas cambiaban los jugadores en los equipos. Y en los últimos 15 años, pues los equipos, la mayoría de los equipos cambian más del 80% de los jugadores. Entonces nosotros volvimos a esa filosofía y creo que esa es la estabilidad lo que nos ha permitido ser un proyecto tan estable. Félix, y hablabas ahí de estabilidad técnica, pero también hay una estabilidad de jugadores. ¿Cuál ha sido el criterio que se ha seguido para adquirir determinadas piezas, teniendo en cuenta que el club, es verdad que pasó una etapa difícil, pero anteriormente había tenido una etapa dorada con grandísimos jugadores que han pasado por el Canarias en los años 80, Carmelo Cabrera, Edifilis, jugadores que han, bueno, en un momento ha marcado época. ¿Cuál es el criterio que se establece cuando empiezan? Es verdad que hay un presupuesto limitado, pero también en lo personal se tiene que mirar a quién se trae, ¿no? Se aprende de los errores, ¿no? De los errores del pasado. En su momento se hacían plantillas importantes, pero primero se hacía la plantilla y después se buscaba el dinero. Hemos cambiado totalmente de criterios desde hace muchos años. Primero ver de qué dispones y después hacer el presupuesto de gasto. Creo que esa es la clave, que es lo más sencillo, es sentido común, pero antes no se hacía. Claro. Y entonces nosotros empezamos a hacerlo así. ¿Y cómo conseguimos hacer plantillas competitivas con menos dinero que otros? Pues ofreciéndole esa estabilidad, ofreciéndole más años. Por ejemplo, esta plantilla actual, que acaba ahora su sexto año, el 80% de esta plantilla lleva 6 años con nosotros y seguirá como mínimo un año más, ¿no? Pues no tienes tanto dinero como tienen otros clubes para ofrecerle, lo que le ofrece son más años. Dale estabilidad, primero las excelencias de la isla, la seguridad de la isla, el clima y todo de la isla, y después el perfil de jugador que siempre ha buscado Aniano y Chus, sobre todo Aniano, ¿no? El perfil de jugador con pareja y con hijos. Porque estamos en una isla donde los 365 días del año hay ocio, hay discotecas, hay playa. Claro. Entonces el jugador se tiene que concentrar en su trabajo y después en su familia. Claro. Y eso me lo dijo Aniano a mí hace 21 años. Y yo digo, bueno, Aniano está flipando y digo, no, esto no tendrá mucha importancia, pero tiene muchísima importancia. Claro. Entonces, a este jugador... Están centrados solo en el baloncesto. Claro, solo en el baloncesto y en su familia. Claro. Entonces, de hecho, tenemos una guardería en el club en los últimos años, porque Selmadine tiene 5 hijos, Huertas 3, Dornecan 3, Guerra 2... y así, bueno, menos algún que otro que no tiene hijos pero tiene perro. Algunos están en la cantera del Canarias también y puede ser que no llegue al primer equipo. Pero creo que ese ha sido un poco el secreto. Claro. No fue un tema estudiado y hablado y después ofrecerle a sus jugadores, yo no tengo tanto dinero, pero te voy a dar 2, 3 años más de contrato de lo que te va a dar cualquier equipo. Vale. Y te vamos a dar una comodidad familiar, tenemos un delegado de equipo para que no todos los equipos, todos los clubes tienen delegados de equipo. Nosotros tenemos delegado de equipo y luego tenemos un delegado de club, donde la familia, cuando ellos están de viaje, al tener tantos viajes en Europa y demás, pues hay una persona que te puede atender temas de infraestructura, de la casa, de médicos, en fin. Claro, todo eso ha sido el secreto para poder tener estas plantillas tan competitivas con menos dinero que otros. Se me ocurre que Aniano también conocía a lo mejor antecedentes. Me acuerdo de esa anécdota de Edifilis en el sur, tan famosa, ¿no? A lo mejor eso también le... Claro. Aniano empezó como delegado del club, bueno, primero como jugador, después como entrenador en las categorías inferiores y después como delegado. Claro. O sea, Aniano ha pasado todo el proceso, que es importante, porque a gente ahora me dice, bueno, ¿y va a ser el presidente y qué sabrá de esto? Digo, pues que lo sabe todo, porque ha estado en todos los estamentos del club. No me adelantes mucho más, porque te voy a preguntar por Aniano más adelante, pero antes quiero seguir con la etapa deportiva, porque claro, no podemos obviar que no es que solo el club haya llegado hasta donde ha llegado, a la ACB, después de reinventarse, de conseguir una mejor gestión, es que a un club como el Canarias, que prácticamente nadie le esperaba en esos ámbitos, ya en 2017 logra el primer título europeo. Y estamos hablando de una Champions en el 17, otra en el 22, 3 Copas Intercontinentales, presencia constante en Copas del Rey, semifinales, finales. ¿Con cuál de esos momentos te quedas, Félix? Afortunadamente, todos hemos vivido muchos momentos felices, la verdad. No hemos tonteado con el descenso ningún año. Bueno, menos el primer año que yo cogí la presidencia, jugamos un play-off para no descender. A partir de ahí nunca hemos tonteado con el descenso.
Creo que todo ha sido buenas noticias y felicidad a nivel deportivo. Pero quizás, por quedarme con una, es el primer título europeo. Claro. Porque es un ascenso ya habíamos tenido en otros años en la historia del club, pero un título europeo, ¿quién lo iba a decir? Luego celebrado con nuestra gente y disputándose en la isla, ¿no? Yo me quedo con eso, sin desmerecer ya no solo los títulos, sino sin desmerecer lo que acaba de decir, que para mí es lo más importante, estar pues posicionados en los 8 primeros durante muchos años, jugar semifinales, estar arriba. Creo que para el nivel de nuestro club, tanto económico como deportivo, creo que ese es el gran éxito, ¿no? La estabilidad en los primeros puestos. Señor Hernández, ¿cómo se construyen esas plantillas ganadoras desde un club con un presupuesto medio? ¿Qué parte es intuición, qué parte es estructura y qué parte pues, se puede atribuir al azar, a lo mejor? De todo hay, pero lo más que hay es planificación. O sea, Aniano y Chu, o Aniano y Alejandro, antes de Chu, están durante todo el año trabajando para el siguiente año. O sea, hay muchos que estaban obsesionados en ganar títulos o cosas así. Bueno, ellos estaban en el día a día a nivel de partido, pero ya estaban mirando ya de cara al futuro, ¿no? Siempre estudiando, en viajes, en scouting, y creo que ahí es donde está el secreto real, ¿no? El tener un conocimiento del mercado, no solo económico, lo que cuesta o lo que no cuesta un jugador, sino lo que decíamos antes, conocer a los jugadores, ver cómo se comportaban esos jugadores en los banquillos, en otros clubes. A veces Aniano me decía en televisión o estando viendo partidos en la Copa o lo que sea, dice, fíjate en el fulanito en tal banquillo, mira la cara que pone, no juega y tiene mala cara, mira, no saluda, tal cual, ese no es un jugador bueno. Y digo, pero si es buenísimo, mete 20 puntos por partido, no, ese no es un jugador bueno. Pues esos detalles son los que hacen que configures una plantilla, que sea una plantilla competitiva y que todos aporten, aunque sabemos que siempre hay pues gente que tiene más nivel que otros, ¿no? ¿Hay algún jugador que represente para usted la identidad del club pues, durante todos estos años? Yo creo que seríamos injustos después de tantos años de nombrar a un jugador, porque ahora somos inmediáticos, todos podemos decir los valores que representa Huertas. Yo me quedo con eso, ¿no? Pero yo me voy a jugadores desconocidos, jugadores amateur, que lo dieron todo sin ganar dinero, incluso costándole dinero. En la época, por ejemplo, que ascendimos a la EVA, los primeros años a la EVA. O sea, hay que agradecerles a todas esas plantillas que estamos donde estamos, gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo, en muchos casos altruistas, y sobre todo con unos valores tremendos, porque ahí se les exigía muchas cosas sin cobrar. Entonces, bueno, yo no me gustaría nombrar a uno porque hay muchos que han pasado, pero sí podemos decir que los valores y la imagen que proyecta Huerta define también muy bien los valores del club. A mí se me ocurría, decías Marceliño Huertas, pero claro, Nico Ricciotti, precisamente en tu etapa, es un jugador que estuvo desde el principio, prácticamente no desde la entrada desde 2004, porque no es tan veterano, pero sí es verdad que luego en la parte final, incluso en esta llegada a ACB y posteriormente con una gran trayectoria en ACB, luego se ha convertido en embajador del club. Probablemente, quién sabe, qué futuro le pueda deparar incluso dentro de la entidad aurinegra. ¿Es Nico Ricciotti también una parte de lo que representa el canarismo? Es que fíjate, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Se fíjate el perfil de Nico, la evolución de Nico con nosotros, fuera, cómo entró nico en el club, que fue la lesión, que si no me equivoco fue de Jaime Heras en pretemporada, y entonces en pretemporada coincidió él en la isla con otro jugador, Ferguson, americano, y tuvieron que decidir Alejandro y Aniano entre los dos, y al final se decantan por Nico, y se decantan no porque el otro era mucho más espectacular y metía muchos puntos y demás, un tío contrastado, pero Nico desde el minuto 1 se le veían estos valores y similares a los del club, ¿no? Entonces, bueno, mira por dónde el crecimiento de él también coincidió con el crecimiento nuestro en la élite, y ahora como está en la Secretaría Técnica y afincado en Tenerife, casado en Tenerife, con 2 hijos en Tenerife, o sea que yo creo que cumple el perfil que cumple el perfil perfectamente, pero sobre todo el perfil ese de valores, ¿no? No es el típico argentino que habla mucho, pero sin hablar transmite mucho. Félix, no sé si echas de menos quizá como una asignatura que pueda haber quedado pendiente, haber tenido más jugadores canarios, un perfil más, no te digo ya de La Laguna, porque es muy difícil, es una población reducida, pero salvo Alex López, Fran Guerra, da la impresión de que siempre ha faltado un puntito de tener una identidad más canaria a lo mejor. Pero todo tiene una explicación. Ese es el gran debate que tenemos todos los clubes de ACB, incluso las asociaciones, tanto la Federación Española como la ACB.
el que no haya más jugadores nacionales. Pero a todos se nos llena la boca diciendo de que esta es la mejor liga del mundo después de la NBA, sin ninguna duda. O sea, ahí nadie en Europa tiene ninguna duda que esta es la mejor liga doméstica, más potente después de la NBA. Y de esa el Canarias es el tercero. Ojo. Claro, y de ese el Canarias es el tercero. Y en la NBA, no sé el porcentaje ahora, pero hay un porcentaje de jugadores extranjeros muchísimo. Bueno, pero muchísimos. Bueno, pues para que sea una liga potente, tienes que intentar tener a los mejores jugadores. Claro. Entonces, en España no hay tanta cantidad de jugadores, porque la gente dice, no, los éxitos de la selección española, pero después ves pocos españoles en los clubes. Pero claro, digo, ese es el problema. O sea, si tenemos una liga potente, queremos tener una liga potente, no tenemos tanta cantera como para eso. Pero sí es cierto que sí hay que seguir trabajando y mucho la cantera. Pero claro, estamos luchando con muchas cosas que están ocurriendo, que se están llevando a los jóvenes con dinero, a las universidades americanas y demás. Pero yo insisto, yo rompo una lanza a favor de los clubes de ACB, porque si queremos estar en la élite, tenemos que intentar estar con los mejores y no mirar el DNI. Pero eso no quita que tengamos que trabajar para intentar que siempre vaya llegando algún jugador a los primeros equipos, en este caso a nuestro primer equipo. En ese sentido estoy seguro de que muchos laguneros, tinerfeños, seguidores del Canarias, tenían en su corazoncito la expectativa de que Sergio Rodríguez, el Chacho, antes de retirarse, llegara a vestir la camiseta. ¿Hubo alguna opción real? Sí. Hubo opción real. Ahora ya lo puedes contar. Sí, claramente, por su parte y por nuestra parte. O sea, la idea, cuando se fue a Milán, era que volver a Tenerife los 2 últimos años, 1 o 2 últimos años, lo teníamos claro tanto él como nosotros, tenemos una relación personal de hace muchos años muy buena, pero es cierto que las circunstancias del personal, también teniendo muchos hijos, y después el nivel, que seguía manteniendo un nivel muy potente y le seguían haciendo ofertas de renovación muy potentes, de hecho estuvo 1 año más de lo que él pensaba en Italia, y después el Madrid lo retoma de nuevo, ofreciéndole un contrato importante. Entonces, bueno, ahí ya económicamente fue imposible llegar ahí, y ya coincide que, bueno, que ya él tenía buen nivel, pero él decidió que ahora se tenía que dedicar y dar un paso al lado a su familia, y entonces, bueno, pero sí lo teníamos hablado con esa idea, y al final no pudo ser, pero bueno, pero nos quedamos muy satisfechos con su trayectoria y que lo haya dejado de la forma que lo dejó. No estuviese mendigando minutos en las canchas, ni con lesiones, ni con nada. O sea que, aunque no haya jugado con nosotros, estamos satisfechos de que lo haya hecho de la forma que lo hizo. Del que probablemente haya sido el mejor jugador de la historia de Canarias, con permiso precisamente también de Carmelo Cabrera. Y hablando de otro mago del balón, lo nombrabas tú antes como ejemplo de valores del Canarias, Marceliño. ¿Qué me puedes decir de Marceliño, que después de 42 años consigue el MVP de la ACB y el MVP de la BSL esta misma temporada? Y lo que es más importante, o sea, sus mejores números de su carrera, de su trayectoria, han sido estos 2 últimos años, ¿no? Sus mejores números de globales, estando 2 años en los Lakers, estando en el Barcelona, en el Baskonia, o sea, que yo también lo comentaba estos días con gente del entorno mío, también lo mucho que tiene que ver Chus en este club, ¿no? Como le saca el rendimiento a los jugadores. O sea, todos los jugadores que nosotros tenemos ahora, la mayoría de los jugadores que tenemos ahora han hecho sus mejores números con nosotros, independientemente de la edad que tengan. Jugadores que han estado con nosotros, que se han ido a otros clubes, no han conseguido tener los números que han tenido con nosotros, ¿no? Creo que aquí hay una química especial entre jugadores, club y entrenador para conseguir eso, ¿no? Y Huertas, con 42 años, es un caso excepcional, porque está claro que él es un tema de alimentación, un tema mental, familiar, y que yo hace 3 temporadas en verano nos criticaban en redes sociales, es cierto, sobre todo gente anónima, que era un equipo de viejos. Ahora ya van rectificando, ahora dice un equipo veterano, que es lo que nosotros decíamos, queremos un equipo, claro, entonces esto es un equipo veterano, porque el equipo veterano ha conseguido ser tercero, como bien dices, de la Liga Española. Feliz, ¿y qué va a ser Marceliño Huertas en el Canarias cuando se retire con 65, ponle? ¿Qué va a ser? Es lo que sí tiene claro, y todos tenemos claro, que él va a seguir vinculado al baloncesto, y él le encantaría ser entrenador, porque lo lleva dentro, lo vive, y creo que él, si ha sido y es uno de los grandes en el básquet como jugador, como entrenador va a ser muy bueno. Y luego, sobre todo, su mentalidad competitiva,
que tiene es brutal. O sea, con esa edad de haber jugado todo, de haberlo ganado prácticamente todo, es el más competitivo de la plantilla, es el más que sufre, el que llora en las derrotas. O sea, que bueno, pues como entrenador me compadezco a los jugadores que vayan a estar con él, porque les va a ser muy exigente, pero a la vez creo que va a ser un tío muy inteligente como entrenador. Comentabas precisamente esa anticipación que tiene siempre Aniano Cabrera. Estoy seguro de que ya le está echando el ojo y ya está pensando a futuro en el Marse entrenador que hay dentro. Y mirando a los hijos. A ver si alguno puede venir. Cada vez que están con la pelota jugando por ahí, veo que Aniano los mira con otros ojos. Y hablando de técnicos que marcaron una época, Chus Vidorreta. ¿Qué representa Chus Vidorreta para el Canarias? Yo creo que ha sido gracias a la relación personal que él tenía con Aniano bueno, nos conocíamos, teníamos cierta amistad, pero con Aniano sí tenía amistad y una relación íntima. Creo que vino en un momento oportuno, vino con madurez, con experiencia en ACB y con nosotros ha seguido creciendo y nos ha ayudado a crecer, ¿no? Creo que, como lo mismo ocurrió con Alejandro Martínez, creo que fue fundamental esa estabilidad que dimos en el club con Alejandro Martínez, como también nos ayudó a crecer. Pues con Chu ha sido lo mismo. Y encima Chu nos ha animado a ser ambiciosos de cara a jugar en Europa y demás. A creérnoslo, correcto. Y porque él decía que teníamos capacidad, teníamos mimbres y sobre todo teníamos esa ambición todos de seguir creciendo. Y entonces, bueno, cuando dimos el paso para jugar Europa en una competición de nueva creación donde ningún equipo español quería ir porque pensaban que era la tercera competición, que en ese momento era la tercera competición, pues ahora nos hemos convertido en la segunda competición, la BCL de Europa, y estamos en el tren adecuado porque sabemos que con el tiempo va a ser la primera de Europa porque vamos a ir de mano con la NBA y FIBA. Y cuando se ordene el baloncesto en Europa, pues estamos bien posicionados para estar en primera línea. Señor Hernández, otra pata básica del éxito del club sin duda es la fidelidad de la afición. Se han batido récord de abonados, se ha llenado el Santiago de Martín de forma consecutiva y han logrado conectar con una comunidad pues, muy diversa de gente. ¿Cuál ha sido el secreto para construir esa fidelidad con la afición? Aquí ha habido un tema fundamental, que le hemos dado importancia al espectáculo, a la liga. O sea, no regalamos entradas. En su momento pues siempre había invitaciones para intentar llenar. No, al final lo que decidimos fue que esto tenía un costo y íbamos a intentar que sea lo más barato posible para que fuera accesible a todo el mundo, pero lo que queríamos es que fidelizar a la gente porque venía a ver un espectáculo y baloncesto profesional, ¿no? Y no tuvimos tampoco prisa en llenar, sino que se fuera afianzando a la gente. Y así fue, año tras año, cada vez iba subiendo, menos los 2 años del COVID, todos los demás años siempre hemos ido creciendo y afianzando. Porque si creces un año solo por temas deportivos, de resultados deportivos, y no fidelizas, pues entonces lo puedes vender como fracaso y frustración. Entonces lo que hemos hecho es, y eso sí estaba bien analizado, ir creciendo e ir afianzando, ¿no? Y eso, bueno, obviamente el estar en los primeros puestos y tener la plantilla que tenemos ayuda mucho, ¿no? Y el día que no estemos tan arriba seguro que no llenaremos tanto, ¿no? Pero se ha fidelizado a esa afición y la afición ha entendido que hay que pagar para poder también recibir y poder tener un equipo competitivo en donde estamos, ¿no? Creo que eso ha sido un poco lo que hemos trabajado durante años y que no cabe duda que también que ha ayudado mucho en los resultados deportivos. Bueno, y a que reciban alegrías como la que están recibiendo. Hablando precisamente de la importancia que tiene el pabellón, decía Vidorreta recientemente que si el Canarias quiere crecer, va a hacer falta un nuevo pabellón. Usted siempre ha sido, Félix, tú siempre has sido muy crítico con la falta de un nuevo pabellón multifuncional. ¿Qué posibilidades hay reales de que en Tenerife o de que el Canarias pueda disfrutar en los próximos años de un pabellón? ¿Eso está sobre la mesa? Siempre hemos hablado de un pabellón multiuso y no un pabellón para el Canarias. Si nos obsesionamos en pensar en un pabellón para el Canarias, eso es malo. La isla necesita un pabellón donde pueda albergar eventos culturales y deportivos diferentes. Nos han adelantado todas las provincias, ya no solo Gran Canaria, un montón de provincias en España tienen pabellones que pueden atraer, pues ya digo, a eventos muy importantes. Aquí no podemos tener una Copa del Rey con lo mediático que es eso y con lo que reporta. Creo que en el Gran Canaria Arena, en el Gran Canaria, en la última Copa del Rey, hablo de memoria,
creo que fueron más de 40 millones de euros en una semana de retorno. Fíjate tú qué pronto podíamos nosotros amortizar una inversión de un pabellón. Entonces creo que estamos tardando en tener ya Sé que hay voluntad política en todas las instituciones, pero no se ponen de acuerdo para dar el pistoletazo de salida, para realmente ya empezar a decidir en qué lugar, qué proyecto o qué tipo de pabellón. Y es importante no para el Canarias, sino para la isla. Pero para el Canarias en particular, llevamos una temporada y pico de liga regular llenando todos los partidos, o sea, con todo vendido. Alguien me decía ayer, oye, pero luego se ven algunos claros. Digo, sí, se ven claros porque hay abonados que han comprado su abono y después por diferentes circunstancias no vienen, que estamos trabajando también para que ellos, tenemos dentro de la web, puedes ceder tu asiento y lo compra otra persona, el 60% va para el abonado y el 40% para el club, ¿no? Bueno, pues si nosotros tuviéramos un pabellón de 10.000, podíamos hacer que el baloncesto fuera más accesible, porque podíamos hacer una bajada de precios, por lo menos en zonas determinadas, y podíamos hacer que viniese más gente. Pero para acabar con la respuesta de tu pregunta, también tenemos una fundación que ha conseguido de otras fundaciones que compremos 220 abonos todos los años, donde con esos 220 abonos, el proyecto social nuestro, que es muy amplio, pues va entregando esas entradas en cada partido a diferentes colectivos. Quiero decir que hay colectivos que entran sin pagar, aunque ese abono sí está pago, lo que decíamos antes, ¿no? Hemos eliminado la invitación, hemos eliminado el regalar entradas, pero sí estamos invitando a gente a entrar que previamente ha sido pago entonces hay muchos colectivos de toda la isla que están viniendo y esos 220 abonos se utilizan en prácticamente todos los partidos para también animar a la gente a venir y para que conozcan mucha gente de la isla que no ha entrado al pabellón para nada, claro. Pero para el baloncesto en particular menos, y entonces bueno, también es una forma de enganchar a la gente. Félix, y a nivel deportivo, que es lo que todo el mundo se pregunta, lo que me pregunta mi hijo, que es abonado, no lo puedo esconder a nadie de la audiencia, que sea abonado al Canarias, y me dice, oye papi, si el equipo llega a la final y juega contra el Madrid, el Barcelona, ¿va a poder jugar la Euroliga si tiene un pabellón? ¿Va a poder estar ahí con los grandes? Sé que es una liga cerrada y que funciona por invitación, pero muchas veces esa limitación de aforo es el que hace que bueno, todo ese tipo de competiciones no se planteen. Sí lo hizo, por ejemplo, el Granca en su momento, que tenía ese pabellón al que hacías referencia de más de 9.000 personas. Si eso fuera así, por ejemplo, el Canarias tendría la opción de estar compitiendo con los 4 de arriba de verdad de tú a tú o plantearse entrar en Euroliga. La Euroliga no es viable para los clubes que no haya detrás algo especial como equipos de fútbol o un Juan Roch o un banco, cosas así, ¿no? Es ruinoso, la Euroliga es ruinosa, o sea, no ingresas ni el 50% de lo que realmente gastas, ¿no? Entonces, bueno, no es sostenible esa liga, por eso desde la BCL de FIBA estamos yendo de manos con la NBA para buscar otra forma de competición, como la BCL, donde sí es sostenible. Claro. Entonces, quitando eso que es un imposible por la sostenibilidad, y con un presupuesto como el nuestro en Euroliga, quedas el último y desgastas a los jugadores, gastas muchísimo en viajes y sobre todo desatiendes la competición doméstica, que es la que te coloca después en Europa. Quitando eso de un lado, este pabellón, obviamente, no podemos albergar muchas cosas, pero en la competición europea sí. Por ejemplo, el Mónaco tiene un pabellón por ahora muy pequeñito, sí, por ejemplo. Tal. Entonces, al final, por pabellón no es el problema de poder jugar en la Euroliga. Es una cuestión de viabilidad. El tema de viabilidad. Y sobre todo porque nosotros hemos decidido jugar en BCL porque aquí se prima la clasificación deportiva. La Eurocup y la Euroliga es por invitación. Nosotros, nuestra filosofía es deportiva. Nosotros no creemos en la invitación. Hemos renunciado todos los años que nos han invitado a jugar la Eurocup, pero yo no creo en la invitación. O sea, no puede haber un club privado donde te inviten. Estos deportes, y el deporte siempre hay una clasificación. En fútbol, aquí se le ocurre en fútbol, por ejemplo, que quede tercer lugar Villarreal o cuarto lugar y que nos juegue la Champions. En cambio que la juegue, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que queda el octavo o el noveno. Eso es lo que ocurre en baloncesto en la Euroliga. La gente del deporte eso no lo entendemos. No lo entendemos, tan solo se entiende en los medios de comunicación potentes a nivel nacional, en Madrid y en Barcelona, porque defiende, claro. Y entonces, bueno, pero así y todo, si nosotros hubiésemos jugado la Eurocup y la hubiéramos ganado,
teníamos la posibilidad de jugar aquí a pesar de este pabellón, pero lo normal es que hubiésemos renunciado, como renunció el Gran Canaria hace 3 años, porque ya digo que es totalmente insostenible económicamente hablando. Pues le pondré el clip a mi hijo la próxima vez que, Sí. que me pregunte. Félix, usted ha anunciado que se marcha ahora del club el próximo 22 de julio. Yo le quería preguntar, ¿por qué ahora? ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión? Sí, la decisión no es de ahora, la decisión fue ya desde los últimos tiempos, sobre todo en verano ya lo tenía claro que esta era la última temporada. En verano se lo dije a mi entorno porque fuéramos preparando esta opción, y fue en verano, bueno, más bien en septiembre, cuando conseguimos pues fichar a una persona dentro del organigrama muy potente para nosotros, que es Eusebio Díaz, y que me da esa tranquilidad con ese perfil financiero de dirección general y sin mover nada más, que sí, que al final el proyecto sigue siendo el mismo. Me ha tocado a mí liderarlo y poner la cara, pero en realidad todo esto es éxito, todo esto ha sido del grupo, del equipo. O sea, que nadie se confunda que por ello irme esto va a cambiar, no va a cambiar. Yo creo que incluso va a mejorar, y mis caprichos ya nadie los va a soportar. Pero creo que afortunadamente esto es un club profesional, es un proyecto muy profesional, donde los estamentos internos en la estructura está todo bien definido. Y bueno, y yo ya era un tema mío personal y de edad, creo que ya tengo la edad para la jubilación, tengo más de 41 años ya cotizados y me voy a jubilar. O sea, no es que me vaya para otro lado y otra cosa, sino me jubilo a cuidar de mi familia, de mis nietos, cosa que no pude hacer con mis hijos, pues puedo hacerlo con mis nietos. Se va usted ahora en el momento más alto. Estamos hablando de éxito en Champions, con récord de victorias en ACB también, y un club consolidado. ¿Era también esta una forma quizás de cerrar, digamos, pues el círculo del club? No fue buscado. La verdad que en el verano pasado no pensamos que este año iba a ser un año tan bueno a nivel deportivo. A nivel económico, pues siempre ha sido un club solvente, con la dificultad de cualquier empresa moderna en España, pero la idea mía era dejarlo independientemente de lo que ocurriese a nivel deportivo, pero sí quería que la estructura estuviese fuerte, como comenté antes, y consiguiendo eso, pues esa era mi idea. Que ha coincidido que ha sido el mejor año, pues genial, pero también ahora que tener ese trabajo también didáctico, no sé cómo llamarlo, a la gente, a decirle que disfrutemos de este momento, porque no siempre va a ser así. O sea, siempre se va a trabajar igual, incluso más, y a lo mejor los resultados deportivos son otros, ¿no? O peores. Esperemos que no. Pero que eso no tiene nada que ver con que estemos unos o estemos otros, ¿no? Creo que hemos vivido una época brillante y he tenido la suerte de ponerle cara a eso, pero ese trabajo de la gente que está detrás, pues esa gente es la que sigue y es la que va a garantizar que el proyecto sigue muy, muy vivo. Félix, hablando de esa identidad de cantera de la que hablábamos anteriormente y todos los retos a futuro que se identifican con respecto a ese cambio normativo de la NSA en Estados Unidos, que hace que los jóvenes españoles emigren, haya pocos jugadores españoles que se puedan fichar, que estén al alcance. La Federación Española lanza esta nueva liga que va a empezar en 2026, la U22 me parece que se llama. U22. Se han cursado ofertas para los clubes canarios, para todos los clubes de la ACB. ¿Qué va a hacer el Canarias al respecto de eso? Sí, no. Esto es un trabajo que llevamos tiempo trabajándolo. Esto ha sido está apadrinado por el Consejo Superior de Deportes, que incluso va a poner un dinero importante, la Federación y la ACB. Yo creo que no va a ser contundente a la hora de impedir que los jóvenes se vayan a Estados Unidos, porque los jóvenes se están yendo a Estados Unidos por tema económico, o sea, porque les ofrecen mucho dinero y no vendamos mal las cosas. Sí, que hay mucho mercado. Sí. Le ofrecen una beca en una universidad, que está muy guapo, está muy bien, pero le dan mucho dinero. Entonces no puedes competir, porque a muchos jóvenes de estos le dan más dinero de lo que nosotros podemos pagarle aquí a Marceliño, por ejemplo. O sea que es totalmente inviable que esos jóvenes puedan estar en clubes españoles, ya ni siquiera con nosotros, ni siquiera con el Madrid ni con el Barcelona. Entonces, lo que se pretende hacer con esta liga, que por supuesto vamos a estar nosotros ahí, solo son para las canteras de los equipos ACB, pues eso, pues darle una beca gratis a los jóvenes que quieran jugar con nosotros o con cualquier equipo en España, y no profesionalizarlos, pero saber que es el paso adecuado de formación, tanto a nivel universitario como a nivel
deportivo y el paso luego a la ACB. No todo el mundo tiene cabida en la NBA, no todo el mundo tiene cabida en la ACB, claro, pero si se hace un trabajo previo y encima no le cuesta dinero a los padres, a la familia, y en los clubes podemos becar a estos chicos en la universidad y a nivel deportivo, pues no en el primer año, pero a lo mejor en 3, 4, 5 años sí creemos que vamos a evitar que se vaya todos para allá. Entonces claro, se podrán quedar bastantes aquí. Entonces estamos hablando de que esa oferta que está sobre la mesa, el Canarias la está estudiando y... Sí, no, ya está estudiado y está decidido. Nosotros hemos comunicado ya a la ACB que sí vamos a estar. Creemos que habemos ahora 14 equipos ya de ACB que hemos dicho que sí, y en las próximas días, las próximas semanas, ya se va a oficializar, a formalizar ya la inscripción y todo el tema, pero lo tenemos claro. Nuestro equipo de tercera federación lo pasamos a la U22 y con jóvenes. O sea, el año pasado competimos en tercera federación, solo con junior y un par de jóvenes más. Creo que éramos el equipo después de Real Madrid con la media más joven de toda la liga, y prácticamente era el equipo junior, y mantuvimos la categoría. O sea que al final tenemos un cierto nivel de jóvenes aquí para esa edad que quedamos a mitad de la tabla, por lo que estamos ilusionados con esta U22, porque ya digo, no el primer año o el segundo año, pero dentro de 3, 4, 5 años seguro que vamos a estar hablando de esta liga como un gran paso para lo que hablamos antes, para intentar que más jóvenes lleguen a los primeros equipos en ACB. Una semilla que quizá pueda crecer y florecer para el Canarias y para el baloncesto nacional. Te prometí que te preguntaba por Aniano, porque evidentemente sí, es quien va a recibir el relevo, por lo menos también en cuanto a la presidencia deportiva. Poco le vas a poder decir, pero ¿qué mensaje le has trasladado una vez que te marchas? Pues tú lo sabes bien porque tú también has estado en el organigrama de nuestro club y sabes cómo funciona eso. Yo creo que poco o nada tengo que decirle porque todo lo hemos hecho juntos, hemos crecido juntos y hemos parido este proyecto juntos también, con más gente obviamente. Entonces yo me voy con la tranquilidad de tener a Eusebio en la dirección general y en la dirección financiera, y me voy con la tranquilidad de lo que hablamos antes, que Aniano ha estado en todos los estamentos del club, entonces conoce perfectamente todo. O sea, yo me voy súper satisfecho y contento de que dejamos a la persona idónea. Y después una persona tan implicada, tan celosa de su trabajo, lo da todo. Ahora estaba unos días fuera y no parece que esté fuera porque estamos todo el día hablando y tal. Bueno, al final, ya digo, no le digo nada porque no hay que decir, pero creo que es un lujo de que se quede él como presidente para los aficionados y para la isla. Por último, me queda preguntarte a nivel personal, Félix. Decías que no te ha permitido criar a tus hijos, te gustaría poder criar a tus nietos, pero ¿qué te ha aportado a ti a nivel personal el Canarias, todos estos 21 años como persona? ¿Qué ha hecho en ti? Es una satisfacción. Mi pasión era el baloncesto, conseguir estar dentro de un club y encima estar en la élite con el club y conocer a todo lo que hemos conocido a nivel nacional e internacional. El primer partido nuestro fuera, en BCL, fue en la cancha de Petrovi, y estuve con la madre allí explicándonos el museo, tal, fue el primer partido. O sea, a nivel personal, todo. O sea, yo creo que tengo que darle muchas gracias al baloncesto, ¿no? Y después, los últimos 12 años ha sido mi profesión. O sea, yo he estado en 4 empresas en toda mi carrera general profesional, y dentro de las 4 empresas, llevo 12 años. O sea que a nivel profesional también me ha hecho crecer y me ha hecho jubilarme. Quiero decir que al final me voy a jubilar pues siendo trabajador de un club deportivo de élite. ¿Y de cara a los demás, qué te gustaría que se recordase de ti? ¿De mí? Que realmente me crean, que he sido una parte más del engranaje, y que he intentado, eso sí, por todos los medios, nunca generar noticias negativas. Creo que en eso lo hemos conseguido. Creo que desde el club nunca se han generado noticias negativas. Creo que le hemos dado mucha felicidad a mucha gente en los resultados deportivos, y también mucha gente ha sacado pecho diciendo tenemos un club en la isla, en la élite. O sea, de gente de viaje que en otros países dice, no, soy de Tenerife. Ah, el Tenerife del club, sí, soy aficionado al baloncesto del club y tal. Me voy con esa satisfacción personal de haber contribuido en el crecimiento mediático
a nivel deportivo de parte de la isla, ¿no? Eso. Pero que no soy nada más especial de lo que es cualquier persona del engranaje de nuestro club. ¿Lo vas a echar de menos? Yo creo que no. Ya tengo muchas actividades pensadas y muchas cosas por hacer que no he podido hacer en estos últimos tiempos. Voy a estar en la grada, tengo mi abono allí, claro. que nosotros siempre, los consejeros, los directivos, siempre hemos comprado nuestros abonos en el club y lo tengo ahí al lado de mi mujer, esperando a que yo pueda sentarme. Pero vamos, voy a seguir viviéndolo, por supuesto, pero echar de menos el puesto de trabajo o la presidencia o tal, creo que no, porque creo que ya he pasado ya una etapa y estos son cumplir etapas. Y yo no veo esos presidentes poltronados ahí, que ya yo me veía así como un presidente poltronado con 21 años y yo quería ya también pues, quitarme de esa imagen. Bueno, Félix Hernández no lo va a echar de menos. Estoy seguro de que el canarismo sí le va a echar de menos. Se va a intentar que se note lo mínimo posible porque lo deja en muy buenas manos, pero seguro que la figura no va a pasar inadvertida en el resto del tiempo, sobre todo el legado y el pozo que ha dejado en los aficionados al Canarias. Y es que no se marcha cualquiera, se marcha una figura única, un constructor de sueños, alguien que creyó en el baloncesto cuando pocos apostaban por él, y los aurinegros, en este caso yo me sumo también, le damos las gracias por su tiempo, por su trabajo y por dejar al club en este momento donde está, que es lo más alto que ha llegado en su historia. Muchas gracias. Félix Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8 y que sobre todo puedas descansar y dedicarte a lo que te apetezca en este tiempo ya retirado del baloncesto. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos a Félix Hernández, una trayectoria única después de 21 años al frente del Club Baloncesto Canarias. Y ahora recuerden que, como siempre, ustedes pueden estar conectados con nosotros y que cada vez que tengan una preocupación, una denuncia, pueden acudir a nosotros aquí, a Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Pues ya lo saben, su voz forma parte también de Canarias 8. Ahora vamos a elevar la mirada para hablar de una tecnología punta que está realizada con capital 100% canario, con origen 100% canario, y es que el archipiélago prepara una constelación de 8 satélites para orbitar alrededor de las islas. Es la constelación Islas Canarias. Queremos saber exactamente qué es y por qué se lanza este hito en este momento. Se lo vamos a preguntar a José Alonso, que es responsable del IAC y gestor de este proyecto. José Alonso, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, se habla de 8 satélites completamente diseñados, fabricados, gestionados desde Canarias, una inversión de unos 20 millones de euros. ¿Qué supone para el archipiélago dar este salto tecnológico, José? Vale, lo primero matizar, lo de los 8 satélites no es 100% seguro. O sea, lo que es 100% seguro es que esta constelación va a tener una revisita diaria de las Islas Canarias. Entonces, dependiendo del fabricante de satélites, serán 8, serán 7, serán 9. Eso todavía no lo podemos asegurar. Entonces, ¿y qué supone para Canarias? Pues supone un auténtico hito. O sea, nunca antes se había diseñado una constelación para cubrir un archipiélago con estas características. Y esto, que Canarias, bueno, básicamente, principalmente lo que le va a suponer es una mayor autonomía para poder gestionar emergencias, por ejemplo, como erupciones volcánicas o incendios. Pero también, además, va a posicionar a Canarias como un referente nacional en el uso civil de tecnología espacial, con capacidad para diseñar y operar misiones. Y bueno, si ya entramos también en lo que va a suponer esto después, o sea, porque no es solamente un proyecto técnico, sino es una apuesta estratégica para diversificar la economía en Canarias. Va a generar empleo cualificado. O sea, esas empresas fabricantes de satélites, esperemos que se instalen aquí, se va a promover en este proyecto.
Además, el dato que se genere de esta constelación estará disponible para empresas canarias. Entonces, con este dato se podrán, digamos, beneficiar empresas que están aquí y contratar a personal cualificado de aquí. Entonces, es una segunda derivada de todo esto. Vamos, que en otras palabras, esta constelación no solo va a vigilar el territorio, sino que también puede convertirse en motor de innovación para toda Canarias. José, hablabas entonces de una horquilla de entre 7, 8, 9, veremos finalmente en qué número de satélites nos quedamos, pero ¿qué funciones específicas van a tener? ¿Ya has dado alguna pincelada de algunas de las cosas que nos vamos a poder beneficiar como sociedad en Canarias? ¿Qué van a poder medir y qué no podemos hacer con los sistemas terrestres o el software que ya tenemos ahora? Vale, nosotros lo que hemos hecho es contactar con las entidades que necesitan datos de observación de la Tierra en Canarias. Y hablamos no solamente de servicios de emergencia, hablamos también de grupos de investigación asociados a la Universidad de La Laguna, a CSIC o al Instituto Español de Oceanografía. Y todos ellos, cuando vieron los resultados que obtuvimos con Alisio 1, con Drago 2, quedaron impresionados y nos dijeron, oye, si podéis hacer esto, ¿creéis que podríais hacer esto más? O sea, ¿podríais darnos más bandas? Es decir, no solamente el infrarrojo de onda corta, sino también el visible y también el térmico. Y no dárnoslo cada semana, sino todos los días. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos recogido todas las necesidades, las hemos puesto en forma de requisitos técnicos y las hemos plasmado en una licitación. Entonces, digamos que esto, lo que va a hacer esta constelación es lo que necesita Canarias. En concreto. O sea, es lo que estas necesidades son el origen de todo y se han creado gracias a los buenos resultados que estamos obteniendo con Alisio 1, que en el primer año hemos tenido más de 50.000 imágenes increíbles de nuestro planeta. Me viene a la cabeza ahora mismo, José, esas imágenes que nos brindaban durante la época de la erupción volcánica de La Palma a través del satélite europeo de Copernicus, que llegaba y hacía esas mediciones de la Fajana. No sé si tiene más o menos una similitud lo que vamos a poder recibir. Ya no vamos a depender quizás de ese sistema europeo, sino que a lo mejor progresivamente vamos a poder ir sustituyendo con nuestras propias mediciones y con, evidentemente, intereses que son muchos más concretizados en todo lo que es el crecimiento de la sociedad, de la orografía, hablabas incluso de sequías, hasta incluso también vigilancia de las rutas migratorias. Así es. Digamos que ahora dependemos de satélites como Sentinel en caso de que tengamos una catástrofe natural, pero bueno, ese satélite, la revisita que tiene, pues no es la que necesitamos. Nosotros necesitamos datos diarios y eso Sentinel no lo puede dar. Incluso resolución. O sea, esta resolución me refiero a resolución espacial. O sea, con esta constelación canaria vamos a tener el doble de resolución de lo que nos puede ofrecer Sentinel. Es decir, en el infrarrojo de onda corta, Drago 3 nos va a dar 10 metros píxel cuando... Bueno, parece que hemos tenido dificultades ahora con esa conversación tan tecnológica y tan científica, porque veíamos también a José Alonso con ese fondo explicándonos acerca de los satélites que va a lanzar el Instituto Astrofísico de Canarias, que van a permitir, a posibilitar, estaba diciendo, tener muchísima más resolución en toda la información que se puede brindar desde los cielos para vigilar cosas tan importantes como, por ejemplo, las sequías de Canarias, el cambio climático, situaciones como las rutas migratorias para poder tener esos espacios. Parece que ya tenemos de nuevo a José Alonso desde el IAC. José, buenas, de nuevo. Sí, perdonad, Houston, hemos tenido un problema. ¿Me reciben? Bien, bien, sí, te recibimos alto y claro aquí desde la Estación Espacial de Canarias 8. Voy a continuar con una pregunta que me parece muy importante también para que nos pueda entender la audiencia. ¿Cómo va a impactar este proyecto en la vida cotidiana de la ciudadanía de los canarios? Vale, esa es una buena pregunta. Entonces, digamos que la respuesta directa sería, en caso de que haya una catástrofe natural, como puede ser la erupción volcánica de 2021 o el incendio de Arafo en Tenerife en 2023, vamos a tener vamos a poder dar una mejor respuesta a esa catástrofe natural y no solamente ahorrar costes materiales, sino poder salvar vidas. Esa sería la primera. O sea, solo para que se haga una idea el ciudadano, el incendio de Arafo 2023 tuvo un coste de
170 y pico millones, es el impacto que tuvo aquel incendio. Entonces, cualquier medida que se pueda tomar para gestionar mejor una catástrofe natural de este tipo, hablamos de un ahorro de millones. Entonces, ese sería digamos, el primer impacto, ¿no?, que podría tener ese ciudadano. Pero no solo eso. Los agricultores de aquí de Canarias van a poder verse beneficiados de tener imágenes diarias de su cultivo, poder saber si la sequía les está afectando, poder saber si tienen plagas en determinadas partes de sus cultivos, ¿sabes?, sin necesidad de estar desplazándose. Y eso esperemos que se revierta en una producción más eficiente y beneficie, ¿no?, a los agricultores de aquí de Canarias. Pero bueno, tiene muchas más aplicaciones. O sea, en el caso de que haya un vertido de petróleo o que tengamos una alerta por microalgas, nosotros podremos estar haciendo esa monitorización y poder de alguna manera alertar al ciudadano o alinearnos con Protección Civil para que el ciudadano esté lo más protegido posible. O en caso de que los episodios de Calima tengan ciertas partículas, hay un instituto, un grupo de investigación que está investigando la posibilidad de contaminantes en las partículas de la calima, y toda esa evolución de los episodios de calima se puede hacer con esta constelación. O sea, tenemos múltiples aplicaciones con esta constelación que van a revertir en el ciudadano. Pero no solamente va a revertir estas aplicaciones, sino luego tenemos siguientes derivadas, como esa generación de empleo que estamos diciendo, de esas empresas que van a venir aquí, que van a traer inversión, esas propias empresas, y que no solamente van a fabricar o verificar componentes espaciales, sino que necesitaremos empresas que recojan ese dato que nosotros estamos generando, tanto en Canarias como fuera de Canarias, y que ese dato se pueda explotar de alguna manera y repercutir en beneficio de la sociedad canaria. O sea, de alguna forma, esto es una apuesta estratégica para diversificar la economía, algo que el ciudadano está pidiendo desde hace mucho tiempo aquí en Canarias. Buenas tardes, señor Alonso. Este proyecto se presenta, como mencionábamos antes, como un hito sin precedentes y una apuesta por la sostenibilidad y por la seguridad. Yo le quería preguntar, ¿cuándo se esperan los primeros satélites en órbita? Según la planificación que tenemos en estos momentos, esta constelación se va a desplegar en 2 fases. ¿Vale? Una primera fase a principios de 2028 y una segunda fase a finales de 2028. Estarán desfasadas unos 6 meses, estas 2 fases de despliegue. Pero antes, lo que haremos es lanzar un satélite precursor en 2027, en el cual vamos a probar la tecnología de Drago 3. Recordemos que Drago 3 es un desarrollo que hacemos en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en concreto en IACTEC Espacio, que es la cual yo soy el gestor, y es nuestra tercera generación de cámaras infrarrojas espaciales. Tiene mejores prestaciones que Drago 2, tiene más resolución, tiene un mayor número de bandas, nos va a permitir abordar un mayor número de aplicaciones con estas nuevas prestaciones, pero tenemos que probar esta tecnología. Entonces, al igual que hicimos con Drago 2, que la probamos previamente a incorporarla en Alisio 1, pues la misma estrategia vamos a seguir con Drago 3. Vamos a lanzar en 2027, a principios de 2027, un satélite precursor que llevará a bordo Drago 3 y probaremos esa tecnología. Aprenderemos de cualquier cosa que no funcione del todo bien, la corregiremos y montaremos Drago 3 en la constelación de satélites que volará en 2028. Esa estrategia nos funcionó bien con Alisio y esperemos que nos funcione bien también ahora. Afortunadamente con Drago 1 y con Drago 2 no tuvimos ningún problema, no tuvimos que corregir nada, pero hay que ser cautos y prevenir, porque una de las razones por las cuales esto sale tan barato es porque se asumen riesgos. O sea, nosotros no estamos directamente incorporando componentes con herencia espacial, sino que incorporamos componentes a nuestra tecnología que no tienen herencia espacial y lo que hacemos son rugerizarlos. O sea, mejorarlos y hacerles pruebas simulando que están en el espacio para ver que se comportan bien y después los lanzamos y cruzamos los dedos para que funcionen. Porque si lo que hiciésemos fuese adquirir componentes con herencia espacial nos costaría todo 10 veces más.
y no tenemos ese presupuesto. O sea, esto es una misión de muy, muy bajo coste. O sea, lo que estamos haciendo por esta cantidad, en este importe de 20 millones es menos de lo que costaría un solo instrumento de Sentinel-2. O sea, tiene mucho mérito y eso creo que el ciudadano tiene que saber. Con ese desarrollo precisamente del que estamos hablando de Drago 3, desarrollado íntegramente en el Instituto de Astrofísica de Canarias, yo le quería preguntar, ¿significa todo esto que estamos hablando, el desarrollo de Drago 3, el lanzamiento de los futuros satélites, significa que vamos camino de ser una potencia espacial desde Canarias, se podría decir? Bueno, una potencia espacial desde Canarias, creo que eso son palabras mayores, pero sí un motor de innovación desde Canarias en este sector espacial. Sí, y bueno, no sé si saben que se ha creado la Estrategia Aeroespacial Canaria y va en esa dirección. Queremos alinearnos, todos los grupos de investigación y empresas que están aquí ubicadas en Canarias, que trabajamos en el sector aeroespacial, para hacer fuerte, para que esto se convierta realmente en un eje de la economía de Canarias. José, brevemente porque nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría marcharnos sin que nos diga una sola frase que usted cree que representa exactamente para la ciudadanía este hito del lanzamiento de la constelación. Yo diría que esta constelación no solamente va a vigilar nuestro territorio, sino que puede convertirse en el motor de innovación para todo Canarias. Pues con ese motor de innovación nos quedamos con esa idea de nueva tecnología que nos va a permitir poder mejorar como sociedad en Canarias. José Alonso, Project Manager del IAC, muchísimas gracias por acercarnos a toda esta nueva ciencia aeroespacial a la que se va a enfrentar sobre todo el futuro de la humanidad y también el de Canarias en los próximos años. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Saludos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Aquí termina Canarias 8, no sin antes, Dani, recordarle a la audiencia de qué manera se puede poner en contacto con nosotros. Así es, recuerden que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra página web www.mirametv.com o suscribiéndose a nuestros canales de WhatsApp y de Telegram mediante el código QR que están viendo ustedes ahora mismo en sus pantallas. Bueno, pues esto ha sido todo en Canarias 8. Esperemos que hayan disfrutado de toda la información que les hemos traído hoy aquí a este programa. Toda la actualidad de las 8 Islas Canarias, como saben, aquí en Canarias 8. Volvemos en próximos programas. Hasta entonces. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.